Las campanas repicaban no por alegría, sino como un presagio. Aquel mediodía, el calor se colaba por los pasillos de la vieja hacienda El Pedregal, arrastrando el polvo que los peones levantaban con sus botas temblorosas. El patrón, don Severiano Alcázar, descendía del caballo con una calma que helaba. Su mirada, dura como la piedra de los muros, no mostraba ni una pizca de emoción al anunciar: «Hoy me caso, que la iglesia se prepare y que traigan a la hija de la cocinera, ahora». El silencio cayó como un velo. La gente se miraba sin atreverse a hablar. Todos sabían quién era ella, Lucía, la muchacha de trenzas oscuras y ojos que parecían guardar el dolor de generaciones enteras, la hija de doña Cata, la mujer que por más de 30 años alimentó a esa casa sin recibir jamás un trato justo. Nadie entendía por qué Lucía, una mestiza criada entre fogones y humillaciones, era de pronto llamada a casarse con el patrón, el hombre más temido de toda la comarca. Lucía no lloró cuando su madre, con manos temblorosas, le colocó el único vestido blanco que tenían, hecho de retazos guardados con esperanza. No preguntó por qué, solo bajó la mirada, como si ya hubiera presentido desde niña que su destino estaría marcado por los caprichos de los poderosos. La iglesia estaba vacía de alegría, solo los criados, los trabajadores y un par de testigos sin voz. Don Severiano, impecable en su traje negro, dijo el sí sin titubear. Lucía, con la voz apagada, apenas susurró el suyo. Nadie aplaudió, nadie lanzó flores. Solo la campana volvió a sonar, como un grito atrapado en el tiempo. Esa noche, la luna llena caía pesada sobre el techo de tejas viejas. Lucía estaba sentada en la cama, con las manos entrelazadas, esperando lo que toda mujer temía en una noche de bodas impuesta. La puerta crujió y él entró, con ese andar de hombre que había mandado fusilar a jornaleros por menos de una palabra. Pero lo que hizo no fue lo que todos esperaban. Se detuvo, la miró largamente como si apenas la estuviera viendo de verdad por primera vez. «No voy a tocarte», dijo con voz baja, casi ronca. «Esto no es por deseo, es por algo que tú no sabes y que un día entenderás». Lucía levantó la mirada. Era la primera vez que se encontraban los ojos de ambos, sin testigos ni cadenas. Él se sentó al borde de la cama, como un hombre cansado de su propia historia. «Tu padre», murmuró, «fue el único hombre que me enseñó lo que era tener dignidad, y lo mataron por culpa mía». El aire pareció quebrarse. Lucía no dijo nada, pero dentro de ella algo se removió, porque su padre, aquel jornalero mestizo que murió en una zanja con el cuerpo destrozado, siempre había sido un misterio para ella. Ahora, esas palabras abrían una herida y una verdad que apenas comenzaban a brotar. Esa noche, el lecho no fue de pasión, sino de silencios compartidos. Y aunque no hubo caricias, la semilla de algo más profundo fue sembrada. No era amor aún, era deuda, culpa, redención y un destino que acabaría por incendiarlo todo. A la mañana siguiente, el sol apenas se asomaba cuando Lucía se levantó del lecho, aún con el vestido de bodas cubriéndole los hombros. Caminó descalza por los fríos corredores de la hacienda, como si la casa le hablara con cada crujido, con cada sombra. No sabía si era esposa o prisionera, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo la hija de la cocinera, ahora cargaba el apellido de un hombre al que temían y odiaban por igual. En la cocina, doña Cata la esperaba con un bol de café recién hervido y los ojos llenos de preguntas que no se atrevió a hacer. Lucía no dijo nada, solo se sentó, bebió un sorbo y dejó escapar un suspiro que parecía venir de otra vida. Pero en los campos, los rumores ya galopaban más rápido que los caballos. Los peones hablaban en voz baja, con miradas torvas. Algunos decían que don Severiano se había vuelto loco, otros que todo era una trampa, una humillación calculada. Nadie creía en amor, nadie creía en justicia, y entre ellos destacaba uno, Elías, de manos curtidas por la tierra y mirada que quemaba como fuego viejo. Había crecido junto a Lucía, compartiendo la infancia entre juegos de barro y penas calladas. Pero su corazón desde hacía años latía solo por ella. Cuando supo del matrimonio, golpeó la tierra con los puños hasta sangrar. «Él no la quiere», murmuró con rabia. «Él no se la merece». Elías no era un hombre de palabras, pero su alma sabía lo que era proteger,
lo que era mirar a alguien y ver su dolor como propio. Mientras arrancaba hierba con furia, pensaba en esa noche, en esa cama, en ese silencio que Lucía estaría soportando, y algo dentro de él se quebró. Juró que no iba a quedarse quieto, que no permitiría que la apagaran. Esa tarde Lucía salió al jardín por primera vez desde la boda. Llevaba un rebozo claro y el cabello suelto. El viento jugaba con sus trenzas mientras ella se sentaba bajo un pirul, como si buscara aire para entender en qué mundo despertaba ahora. No notó que Severiano la observaba desde la galería. Él no hablaba, pero sus ojos comenzaban a llenarse de una sombra distinta, como si en esa mujer hubiera visto un reflejo de lo que ya no tenía. «¿Te gusta este lugar?», preguntó rompiendo el silencio. Lucía lo miró sin miedo, con la frente en alto como su madre le enseñó. «No me gusta lo que representa». Él asintió, como si no esperara otra cosa. «Tampoco a mí, pero ahora es tuyo también». Ella no respondió, porque en su pecho aún ardía la rabia contenida, el dolor de las miradas que la llamaban arribista, ladrona de posición, mestiza que se metía donde no debía. Esa noche, cuando doña Cata cerró la cocina, encontró una carta deslizada bajo la puerta. Era de Elías. «Si necesitas huir, yo te espero detrás del río. No tienes que quedarte donde no te quieren». Lucía la apretó contra el pecho. No sabía aún qué hacer con esas palabras, pero algo era seguro. La vida que había empezado esa semana no tenía marcha atrás, y los caminos que se abrían ante ella estaban cubiertos de secretos, rencores y amores que aún no se atrevían a nombrarse. La lluvia cayó esa madrugada sin avisar, como suele pasar en tierras que esconden más de lo que muestran. Lucía no durmió. Sentada junto a la ventana, con la carta de Elías aún en la mano, miraba cómo el agua golpeaba los vidrios con furia. Sentía un temblor en el pecho, una mezcla de miedo y coraje, no por el hombre que ahora dormía al otro lado de la casa, sino por la encrucijada que se le abría como un barranco. El amanecer llegó cubierto de barro y susurros. La hacienda parecía más fría, más vieja. En el comedor don Severiano ya estaba sentado, leyendo un papel con el ceño fruncido. Cuando la vio entrar, levantó la mirada apenas, como si luchara entre dos versiones de sí mismo. «¿Dormiste?», preguntó con voz grave. «No soy de dormir cuando me falta la paz», respondió Lucía sin rodeos. El hombre dejó el papel sobre la mesa. Era un documento de tierras, de acuerdos antiguos que hablaban de hectáreas disputadas. Pero lo que más resaltaba era un nombre: Hermenegildo Vargas, el coronel, viejo enemigo, viejo socio, el verdadero dueño de muchas sombras que rondaban por el Pedregal. «Vendrán pronto, quieren lo que no les pertenece», dijo Severiano, más para sí que para ella. Lucía lo miró. Por un momento vio en él a un hombre cansado, atrapado por sus propios errores, pero no era el momento de compasión. «¿Y yo? ¿Qué soy en todo esto? ¿Tu bandera? ¿Tu escudo? ¿Tu trofeo?» Él no contestó de inmediato. Solo la observó con una tristeza que no se atrevía a mostrar en voz alta. «Eres lo que no merezco, y lo único que aún puedo proteger». Lucía se levantó de la mesa sin decir nada más. Caminó al corral donde los animales respiraban con calma y encontró a Elías aflojando la soga de una yegua. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. «¿Leíste lo que te escribí?», susurró él. Ella asintió, con la carta aún guardada en el seno. «No puedo huir, Elías. No así. No con mi madre aún aquí. No sin saber toda la verdad». Elías apretó los dientes. Su voz temblaba de rabia contenida. «¿Y qué vas a hacer, Lucía? ¿Esperar a que ese hombre te consuma también?». Ella lo miró de frente, con los ojos cargados de fuego. «Voy a entender por qué me quiere aquí. Voy a escarbar hasta que toda esta tierra escupa lo que se traga desde hace años». Y sin decir más, se fue, dejando a Elías solo, con las manos temblando de tanto dolor y amor contenido. Esa misma noche, Lucía fue al despacho de Severiano. Lo encontró bebiendo frente a una lámpara de petróleo. «Háblame de mi padre», exigió ella. Él la miró, lento, como si esas palabras le abrieran una herida que aún supuraba. «Tu padre murió por negarse a firmar un despojo de tierras. Yo lo obligué a venir a esta hacienda. Le prometí protección, pero lo usé. Y cuando el coronel Vargas supo, lo mandó matar, delante de mí». Lucía sintió que el alma se le encogía. Todo su cuerpo se tensó, pero no lloró. «Entonces te casaste conmigo por culpa, para redimirte». «No», respondió Severiano.
Me casé contigo para que esta casa no siguiera siendo solo un símbolo de muerte. Me casé contigo porque cuando te vi, supe que algo aún podía ser distinto, aunque no me creas. Lucía salió del despacho sin mirar atrás. Pero esa noche, bajo el mismo techo, dos personas rotas empezaban a reconocerse en su despojo. Al tercer día de la boda, la noticia ya había llegado a los oídos del coronel Vargas. En su hacienda, rodeado de rifles y siervos obedientes, el viejo militar estrelló una copa contra el muro al enterarse. Se casó con la hija de la cocinera. «Ese bastardo me está desafiando», rugió mientras su hijo menor, Mariano, lo observaba desde las sombras. Mariano Vargas no era como su padre. Aunque vestía con botas limpias y sombreros de fieltro fino, en su mirada habitaba un vacío distinto, el de quien busca venganza no con pólvora, sino con astucia. Sabía que si Severiano había tomado ese paso, había algo más detrás, y cuando su padre se encerró a preparar un plan de represalia, él decidió hacer el suyo propio, conocer a esa mujer que había trastocado el equilibrio de poder en toda la región. Mientras tanto, en El Pedregal, los ánimos se tensaban como alambres bajo el sol. Lucía no podía caminar por los patios sin sentir las miradas encima. Las sirvientas murmuraban, los capataces evitaban su paso y hasta los perros parecían olfatear la desconfianza. Solo su madre seguía siendo su ancla, aunque con el rostro cada vez más angustiado. «Mija, este lugar no es para nosotras, nunca lo fue», le susurró una noche mientras la peinaba junto a la vela. «Pero si nos vamos, ¿quién va a contar nuestra historia?», respondió Lucía. «Aquí hay fantasmas que todavía caminan y nadie los ha hecho hablar». Al día siguiente, un jinete llegó con una carta sellada. Era una invitación, formal y con tinta negra. Mariano Vargas la convocaba a una reunión en el pueblo, en nombre de los terratenientes. «No vas a ir», ordenó Severiano apenas leyó el papel. «Voy a ir», respondió Lucía, firme como el tronco de un mezquite. «Es una trampa, y esta casa también lo es». No hubo discusión, solo un silencio denso, y una mirada que decía más que 1000 advertencias. Lucía partió al amanecer, vestida con falda oscura y rebozo cerrado. Cabalgó sola, con el viento alborotándole el cabello y los ojos fijos en el horizonte. Al llegar al pueblo, Mariano ya la esperaba en la vieja cantina. Estaba solo, con una copa intacta sobre la mesa y una sonrisa que no llegaba al alma. «Así que tú eres la esposa del hombre más odiado por mi padre», dijo él, al verla entrar. Lucía no se inmutó. Se sentó frente a él sin quitarse el rebozo. «Y tú el hijo del hombre que mandó matar al mío». La tensión se palpaba en el aire, pero Mariano no buscaba pelea. Su mirada era otra, la de quien ha visto demasiado y ha sentido poco. «Te propongo algo, Lucía», dijo. «Dime qué quiere Severiano contigo, y yo te doy la verdad sobre tu padre. Toda». Lucía apretó los labios. La sangre le hervía, pero en sus ojos, el fuego de la verdad era más fuerte que el miedo. «No necesito tu versión, Mariano. Yo misma voy a arrancar esa verdad de esta tierra, aunque me cueste el alma». Y se marchó, dejándolo solo. Y por primera vez, el hijo del coronel se quedó en silencio, atrapado por algo que jamás había sentido: respeto e deseo. Anteriormente, atingiu o seu limite de utilização do GPT-4, mas agora pode tentar enviar a sua mensagem novamente. Lucía regresó del pueblo con el cuerpo tenso y el corazón en llamas. Al llegar a la hacienda, no fue a su habitación ni al lado de su madre. Caminó directamente hasta el establo, donde Elías descargaba sacos de maíz. Lo encontró con el torso sudado, la espalda curvada y la rabia viva en cada movimiento. «Fuiste a verlo, ¿verdad?», preguntó él sin voltear. Tenía que hacerlo. Elías dejó caer el saco con un golpe seco. Luego se giró y la miró como si la hubiera estado esperando desde antes que naciera. «¿Y qué te ofreció ese malnacido?». «La verdad», susurró Lucía. «¿Y tú se la creíste?». Ella no respondió, porque sabía que lo que buscaba no era creerle a Mariano, sino entender de qué estaba hecha la historia que todos habían callado. Elías se acercó un paso, con las manos llenas de polvo y los ojos como brasas. «Lucía, yo crecí contigo. Sé lo que vales. No tienes que hurgar entre alimañas para saber quién eres. Justo por eso lo hago, Elías, porque no quiero que nadie más me defina, ni tú, ni Severiano, ni los Vargas». Sus palabras fueron un puñal, y Elías se quedó parado, mudo, tragando la herida como quien mastica tierra.
Esa noche, Severiano esperaba en la biblioteca. Tenía una caja de madera sobre la mesa. Cuando Lucía entró, sin que él la llamara, no hubo palabras de reclamo, solo le señaló la caja. Ahí está todo lo que sé de tu padre, su carta de renuncia, sus dibujos, su testamento sin firmar. Llévatelo, léelo cuando estés lista. Lucía abrió la caja con dedos temblorosos. Sacó los papeles uno por uno, sintiendo cómo su mundo se reorganizaba con cada línea. Su padre no era solo un jornalero, había sido artista, escritor de sueños en servilletas, hombre que luchó con palabras antes que con armas. ¿Por qué nunca me contaste esto desde el principio?, preguntó ella con la voz rota. Porque no sabía si ibas a quedarte, respondió Severiano. Y si te ibas, prefería que lo recordaras como mártir, no como un hombre vencido. Ella guardó los papeles sin responder. Pero algo había cambiado. Severiano ya no era solo su esposo forzado, era el portador de una verdad que también era suya. Y aunque aún no podía mirarlo con ternura, ya no lo miraba con miedo. Esa madrugada, alguien se deslizó por la parte trasera de la hacienda. Era Mariano. Había llegado solo con una botella de licor y una intención que no se atrevía a nombrar. Se acercó a los establos, buscó a Elías. «Quiero hablar contigo», dijo. «¿Y qué podría un Vargas decirle a un hombre de mi sangre?», respondió Elías encendiendo un cigarro con rabia. Mariano se sentó en una piedra. «Despacio. Quiero saber quién es ella para ti, porque si es lo que sospecho, va a arder esta tierra». Y en ese instante, los dos hombres, enemigos por linaje y deseo, supieron que estaban destinados a enfrentarse, por tierra, por venganza, pero sobre todo, por ella. El frío de la madrugada se metía entre las paredes de El Pedregal como una advertencia muda. Lucía no podía dormir. Tenía los papeles de su padre extendidos sobre la mesa, y cada palabra escrita con esa letra firme la hacía sentir que él estaba ahí, sentado frente a ella, con la espalda encorvada y las manos llenas de callos, contándole secretos que nadie más quiso escuchar. En uno de los dibujos, encontró algo que la hizo contener el aliento: un mapa, un croquis a mano de un terreno escondido entre las laderas del cerro, marcado con tinta roja. A un costado, una frase escrita con rabia: «Aquí enterraron la verdad». Al amanecer, sin avisarle a nadie, Lucía ensilló una mula vieja y salió hacia el norte, siguiendo la línea del arroyo seco. Caminó durante horas, cruzando tunas, piedras afiladas y maleza. Al llegar al punto señalado, el terreno parecía tranquilo, pero había algo en el aire, como si la tierra misma respirara secretos. Se agachó, escarbó con las manos y no tardó en encontrar una caja de lata, oxidada y cubierta de tierra. Dentro había más papeles, fotografías viejas y un diario, el diario de su padre. Lucía lo apretó contra el pecho, con los ojos llenos de lágrimas, que no supo si eran de furia, de amor o de alivio. Él había dejado pruebas de todo: los tratos turbios entre Severiano y el coronel, las amenazas, los nombres de los peones desaparecidos, las cartas que había intentado enviar sin éxito. Esa noche, cuando regresó a la hacienda, Severiano la esperaba en el portón. «Fuiste al cerro», dijo sin preguntar. «¿Y tú lo sabías?». Su voz era un latigazo. «Sí, pero no tenía derecho a tocar nada de eso. Era tuyo». Lucía no respondió. Caminó directo hacia la cocina, donde su madre ya la esperaba con una taza de atole y los ojos húmedos. «Yo también sabía que ese lugar existía», murmuró doña Cata, «pero me prometí no volver a tocar ese pasado, porque dolía demasiado». Lucía se sentó junto a ella, con el diario en el regazo. «¿Y ahora? ¿Vamos a seguir callando?». «No, hija. Ahora vamos a hablar, aunque el pueblo se nos venga encima». Al día siguiente, la tensión se volvió insoportable. Elías llegó con el rostro sombrío. «Mariano estuvo aquí anoche. Me dijo que está dispuesto a todo por ti, incluso a enfrentar a su padre». Lucía lo miró, con una mezcla de ternura y desesperanza. «No lo amo, Elías. A él no. Pero tampoco sé lo que siento por ti». Elías bajó la mirada, dolido pero sin reproche. «No necesito que me ames ahora. Solo quiero que sobrevivas, que salgas viva de esta guerra». Y mientras ellos hablaban, Severiano se reunía con los capataces, afilando estrategias. Sabía que el coronel no tardaría en atacar, pero no esperaba lo que realmente estaba por suceder: una emboscada, silenciosa y despiadada, en la que no buscarían tierras, sino venganza. Porque esa misma tarde, un caballo llegó sin jinete.
y traía atada a la silla la blusa ensangrentada de uno de sus hombres. El grito del peón que encontró el caballo sin jinete se escuchó hasta la cocina. Todos salieron corriendo, y la tierra pareció detenerse cuando vieron la prenda ensangrentada colgando como una bandera de muerte. Severiano se acercó, arrancó la blusa con un tirón y la apretó entre los dedos. Reconocía esa tela. Era de Miguelón, uno de sus hombres más antiguos, fiel desde la época de los despojos. «Fue el coronel», murmuró con la voz tensa. «Esto es una advertencia». Lucía miró la escena desde el umbral del corral. Sus pies estaban firmes, pero su pecho ardía de rabia. No sabía si era por miedo o por el peso de tanta historia torcida. Se acercó a Severiano con el diario de su padre en la mano. «Entonces ya no hay más dudas. Esto es una guerra». Él la miró largo, y por primera vez, no como a una muchacha mestiza o una esposa obligada, la miró como a una igual, como a una mujer que estaba dispuesta a enfrentarse al infierno. «No quiero que te metas», le dijo. «No quiero que te pase nada». «Ya estoy metida», respondió ella, «desde el momento en que mataron a mi padre por callarlo». Doña Cata apareció detrás de ellos. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían el fuego de la mujer que ha visto más muerte que amor. «Si va a haber sangre, que no sea solo de los hombres. Yo también perdí, y no voy a enterrar otra parte de mi historia». Esa noche, mientras todos dormían, Lucía se escabulló hacia el estudio de Severiano. Abrió el diario de su padre y encontró una página marcada con una señal extraña, 3 puntos y una cruz. Abrió una tabla vieja del piso, la misma que tantas veces había pisado sin saber lo que escondía, y halló una pequeña caja de madera sellada con cera. Dentro había una llave y un papel enrollado, un mapa, más detallado que el anterior, con rutas, nombres de peones desaparecidos y una sola palabra escrita en tinta negra: justicia. La mañana siguiente amaneció con bruma, y con ella, una figura inesperada apareció en la entrada de la hacienda. Mariano Vargas, con las manos en alto y un pañuelo blanco colgando del sombrero. «No vengo a pelear», dijo. «Vengo a decirles que mi padre se está armando, que esta noche cruzará el río con 20 hombres». «¿Y tú por qué vienes a advertirnos?», preguntó Severiano con desconfianza. Mariano bajó la mirada, pero su voz no tembló. «Porque no quiero una masacre, porque mi padre ya perdió el alma, y yo no quiero perder la mía también». Lucía lo observó con detenimiento. Había en él un remordimiento que no se podía fingir, y aunque no confiaba en su linaje, algo en su voz le recordó a los hombres que cargan el peso de haber nacido del lado equivocado. «Entonces ayúdanos», dijo ella, «porque si cruzan ese río, aquí no habrá paz, ni para ustedes ni para nosotros». Esa noche, todos en la hacienda se prepararon. Los peones sacaron machetes, las mujeres escondieron a los niños, y entre la oscuridad, Severiano y Elías, por primera vez, se vieron como aliados. Ambos sabían que lo que se jugaba no era solo la tierra, sino el alma de todo lo que habían perdido. Y al otro lado del río, las antorchas ya comenzaban a encenderse. El murmullo del río era lo único que se oía al anochecer, como si la tierra misma contuviera el aliento. Las antorchas al otro lado titilaban como ojos encendidos, anunciando la llegada del coronel Vargas y su tropa de sombras. Lucía, parada junto al portón de la hacienda, respiraba hondo, con el corazón golpeando contra el pecho, como si quisiera escaparle al destino. Severiano afilaba un cuchillo sin decir palabra, con la mirada perdida entre los árboles. Elías, con la camisa arremangada y los puños cerrados, rondaba como fiera acorralada. Mariano, en cambio, estaba de pie junto al muro, vigilando cada movimiento del horizonte. Ninguno de los tres hablaba, pero en el aire flotaba una tregua silenciosa, tejida con miedo y propósito. Lucía rompió el silencio. «Si esta noche morimos, quiero que al menos se sepa la verdad». Severiano la miró, con los ojos oscuros y cansados. «Ya es tarde para redimirnos, Lucía, no para escribir una historia distinta». Doña Cata apareció detrás, con un rifle viejo entre las manos. Nadie le preguntó cómo lo consiguió. Todos sabían que hasta la mujer más mansa es capaz de volverse tigra cuando le tocan la sangre. «No nací para morir escondida», dijo con voz firme. «Si nos toca caer, que sea de pie». Lucía se acercó a ella, le acarició el brazo con ternura. «Gracias, ama, por no irte cuando todos quisieron huir». La madre le apretó la mano. Ninguna lloró.
Cuando el primer disparo se escuchó, no fue en la puerta, sino en la parte trasera del corral. Un peón cayó con un quejido breve, y luego el infierno se desató. Los hombres del coronel irrumpieron entre los árboles como un enjambre, algunos con machetes, otros con escopetas oxidadas, pero todos con el mismo odio. La hacienda entera se convirtió en una trinchera improvisada. Las mujeres corrían entre los cuartos, escondiendo niños. Los peones defendían con lo que tenían, y en medio de la balacera, Mariano gritaba órdenes, traicionando a su propia sangre. No disparen a las mujeres, no a los niños. Esto no es guerra, maldita sea. Pero nadie lo escuchaba. Lucía corrió a los establos, donde Elías peleaba cuerpo a cuerpo con uno de los atacantes. Cuando lo vio caer al suelo, saltó sobre el hombre sin pensar. Con una piedra en la mano, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Elías se incorporó sangrando y la miró como si acabara de ver a una mujer que no conocía. «¿Qué haces aquí? Podrías haber muerto». «Entonces que me maten peleando», gritó Lucía. «No voy a quedarme viendo cómo destruyen lo poco que nos queda». Del otro lado, Severiano se enfrentaba cara a cara con el coronel. Dos hombres viejos, armados no solo con pistolas, sino con décadas de rencor. «Esto es por lo que me robaste», gritó Vargas. «Y esto por lo que mandaste matar a un hombre inocente», respondió Severiano antes de disparar. El disparo fue certero. El coronel cayó de rodillas, sorprendido, pero antes de caer del todo, levantó el arma y disparó a ciegas. La bala encontró un cuerpo, no el de Severiano, sino el de Mariano. Lucía gritó, corrió hacia él. Mariano yacía en el suelo, con la camisa manchada de rojo. La miró con los ojos entornados, con una tristeza tan humana que dolía. «Lo intenté, Lucía, de verdad lo intenté». Ella lo sostuvo entre los brazos, mientras el fuego de las antorchas se apagaba en la distancia. La batalla había terminado, pero nadie en esa hacienda volvería a ser el mismo. El amanecer llegó con olor a pólvora, a sangre y a madera quemada. La hacienda, el Pedregal, parecía un camposanto. El humo aún se alzaba en espirales lentas, como oraciones que no llegaban al cielo. Lucía estaba sentada en el suelo, con las manos aún manchadas de la sangre de Mariano. No lloraba, no gritaba, solo miraba al horizonte, como quien ha cruzado un umbral del que no se regresa. Severiano estaba herido en el brazo, pero no dejó que nadie lo curara. Caminaba entre los restos dando órdenes, ayudando a levantar a los heridos sin decir palabra. Elías, con una venda improvisada en la cabeza, cargaba cuerpos con los ojos encendidos de furia contenida. «No fue una victoria», murmuró, «fue un castigo». Lucía escuchó esas palabras como si vinieran de otro mundo. El cuerpo de Mariano había sido cubierto con una manta tejida y yacía en la capilla pequeña, al lado de otros hombres que no volverían a ver sus ranchos ni sus hijos. Doña Cata entró a la habitación donde Lucía aún no se movía. Le puso una taza de café en las manos, pero ella no la bebió. «Hiciste lo que tenías que hacer, hija», susurró. «Sobreviviste». «¿Sobrevivir es suficiente?», preguntó Lucía sin mirarla. «Es lo que hacen las mujeres desde siempre». Los días siguientes fueron de silencio. El gobierno no se presentó. Nadie vino a preguntar qué había pasado, porque en esos pueblos la justicia es una palabra que solo baja cuando conviene. Pero la historia ya se estaba contando sola, en el mercado, en los pozos, en las cocinas. La hija de la cocinera defendió la hacienda. El hijo del coronel murió por protegerla. El patrón ahora camina como hombre sin dueño, y en medio de ese murmullo, Lucía tomó una decisión. «Voy a abrir la escuela que mi padre soñó», le dijo a Severiano una noche. «Aquí, en este lugar, sobre estas tierras, aunque me tome la vida entera». Él no respondió de inmediato. Estaba más delgado, más encorvado, como si cada día le quitara una parte de lo que fue. «Entonces este lugar servirá para algo», dijo por fin, «para algo que no sea matar o callar». Lucía empezó a construir con sus propias manos. Elías la ayudaba en silencio, clavando maderas, levantando paredes. Los niños del pueblo venían a mirar desde lejos. Algunos se ofrecían a traer agua, otros a barrer el polvo. Y en ese polvo, algo empezó a nacer. Una tarde, Severiano la llamó al despacho. Tenía una caja de madera sobre la mesa. «Es el último testamento», dijo. «He puesto estas tierras a tu nombre, a ti y a tu madre. No quiero que esto vuelva a ser de hombres como yo». Lucía lo miró. Por primera vez,
con una ternura que nacía del dolor compartido. Gracias por no haberte rendido del todo. No me rendí por ti, dijo él. Me rendí porque tú me enseñaste cómo se hace. Y esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Lucía caminó sola por los pasillos de la hacienda. Ya no era prisionera, ya no era la hija de nadie. Era una mujer con nombre, con tierra y con una promesa por cumplir. Los primeros bancos los hicieron con tablas rescatadas del granero viejo. Las pizarras fueron pintadas con cal sobre madera reutilizada. Y las paredes, apenas cubiertas de adobe, se alzaban con manos campesinas, una a una. La escuela soñada por el padre de Lucía empezaba a tomar forma. No era solo un edificio, era una herida transformándose en esperanza. Lucía enseñaba con el alma, a niños que nunca habían tenido lápiz, a niñas que aún pensaban que leer era cosa de hombres. Cada mañana se paraba frente a ellos con la frente alta, con los libros heredados y la voz firme, repitiendo lo que su padre escribió años atrás. La tierra no se siembra solo con semillas, sino con verdad. Elías la miraba desde lejos. Seguía a su lado, pero ya no como un hombre que espera algo. Era un compañero silencioso, el que arreglaba el tejado, el que afilaba los lápices con su navaja, el que escoltaba a los niños al volver del arroyo. Pero dentro de él, el amor no dormía, solo se contenía. Una tarde, mientras Lucía corregía cuadernos, Severiano se acercó a la puerta de la escuela. Tenía el sombrero entre las manos y los ojos llenos de una emoción que le costaba nombrar. «Si tu padre pudiera ver esto», murmuró. Lucía lo miró, con una sonrisa apenas dibujada. Tal vez lo ve, a su modo. Severiano se sentó en uno de los bancos. Miró a los niños, a las paredes aún sin terminar, al pizarrón improvisado. «Yo construí esta hacienda con sangre. Tú la reconstruyes con lápiz. Nunca creí que se pudiera». «No es solo lápiz», dijo ella, «es dignidad». Y él asintió, porque ya no tenía argumentos contra esa palabra. Pero mientras todo parecía calmarse, una nueva sombra se avecinaba. Una comitiva del gobierno, enviada no por justicia, sino por temor a la influencia que Lucía comenzaba a tener en la región, llegó con papeles, sellos y amenazas veladas. «Esta escuela no tiene permiso», dijo uno de los enviados con voz fría. «Si no regulariza la propiedad y presenta un plan de estudios oficial, deberá cerrar». Lucía leyó los papeles sin temblar. Luego los dejó sobre la mesa. «¿Y dónde estaban esos papeles cuando mataron a mi padre, cuando fusilaron a los jornaleros, cuando el coronel cruzó el río con armas?» El funcionario no supo qué responder. «Tienen un mes», dijo. «Después vendremos con órdenes de desalojo». Cuando se marcharon, Elías entró al salón, aún con las manos manchadas de tierra. «¿Y ahora qué hacemos?» Lucía apretó los dientes, miró alrededor, a los niños, a los cuadernos, al sueño que apenas respiraba. «Ahora luchamos con lo que nunca han podido destruir, la palabra». Y esa noche escribió cartas, a radios comunitarias, a maestras rurales, a mujeres que también habían perdido hijos, tierras, esposos. Y al amanecer, la respuesta comenzó a llegar, no en sobres, sino en caminos llenos de gente. Una anciana trajo tizas, un joven de otro pueblo vino con libros, una viuda ofreció su casa como salón alterno, y así, sin permisos, sin sellos, sin papeles, nació algo más fuerte que cualquier decreto, un movimiento, y en el corazón de ese movimiento estaba ella, la hija de la cocinera, la esposa del patrón, la heredera de un jornalero asesinado, Lucía. La mañana en que Lucía recibió la visita del abogado del Estado, ya no era solo una mujer luchando contra el olvido, era el símbolo de una verdad que incomodaba a muchos. El hombre llegó con traje oscuro, sonrisa cortés y palabras disfrazadas de preocupación. «Señora Alcázar, este lugar se ha convertido en una agitación innecesaria. Estamos aquí para evitar conflictos mayores». Lucía no se inmutó. Estaba de pie en el umbral de la escuelita, con su rebozo bien sujeto y los papeles de su padre bajo el brazo. «El único conflicto aquí es que ustedes nunca llegaron cuando se mataba por estas tierras. Ahora vienen a cerrar lo poco que construimos con dignidad». El abogado fingió paciencia. «Hay procesos, señora, reglamentos. La educación no puede improvisarse en patios de hacienda». Lucía lo interrumpió. «¿Y la ignorancia sí puede sembrarse en cada rincón sin que ustedes digan nada?» Elías estaba cerca, con la mirada fija, lista para intervenir si la voz ya no bastaba.
Pero Lucía no necesitaba defensa. Tenía el fuego de las mujeres que han sido invisibles toda la vida y un corazón que ya no aceptaba migajas. Esta tierra se pagó con muerte, continuó ella, con sangre de gente que no tenía apellidos bonitos ni voz en el Congreso. Si vienen a cerrar esto, van a tener que pasar por todos los que estamos aquí, y no será con firmas. El abogado dudó. Había venido con la seguridad de quien cree que la ley solo se escribe en oficinas, pero ahora veía en los ojos de esa mujer algo que ningún artículo legal podía derribar: convicción. Les daremos más tiempo, murmuró reculando. Pero esto no ha terminado. Lucía lo observó alejarse, y por primera vez en semanas sintió que no estaban solos. Esa misma tarde llegaron más mujeres, desde ranchos lejanos, con hijos de la mano y tortillas en servilletas de tela. Habían escuchado la voz de Lucía en una radio comunitaria. Decían su nombre como quien invoca a una hermana mayor. «Mi niño nunca aprendió a escribir», decía una, «pero si usted me deja, yo barro todos los días aquí». «Yo sé bordar», ofrecía otra. «Puedo enseñar algo mientras usted lee». Y así el aula creció sin paredes. La escuela se volvió fogón, descanso, reunión, verdad compartida. Pero el corazón de la hacienda aún guardaba heridas abiertas. Severiano, cada vez más silencioso, empezó a enfermar. No hablaba del dolor, solo tosía por las noches, con una fiebre que lo hacía delirar. Lucía lo cuidaba en silencio, mojándole la frente, leyéndole en voz baja. Una madrugada, entre susurros de delirio, él la tomó de la mano con una fuerza que ya no tenía. «No me dejes morir sin perdón», murmuró. «No fui bueno, Lucía, pero amarte a mi manera fue lo único que hice con el alma». Lucía sintió que algo se rompía dentro, no porque lo amara, sino porque entendía su tristeza, su ruina. «No se muera», le dijo. «Aún hay mucho que reconstruir, y usted me debe varias verdades más». Él sonrió débil. «Entonces me quedaré un poco más, para aprender de ti». Y mientras el viejo patrón pedía perdón en silencio, Elías observaba desde la sombra, sabiendo que el amor también era aprender a esperar, aunque duela. El cambio llegó sin ruido. No fue un decreto ni una bandera. Fue la forma en que los niños corrían descalzos hasta la escuelita, con los rostros sucios de sol y esperanza. Fue el olor a maíz cocido mezclado con las letras que empezaban a trazarse en hojas recicladas. Fue el susurro de las madres repitiendo lo aprendido, letra por letra, junto a sus hijos. Lucía se convirtió en más que una maestra. Era comadre, consejera, protectora. Tenía una voz que acariciaba y una mirada que cortaba como machete cuando hacía falta. En ella veían no solo a la hija de la cocinera, sino a la mujer que desafió haciendas, coroneles y gobiernos con un cuaderno en la mano. Pero mientras el alma del pueblo empezaba a curarse, el cuerpo de Severiano se apagaba. Las fiebres se volvieron rutina, sus pasos un suspiro. Cada vez hablaba menos. Solo pedía verla a ella, cada tarde, para contarle historias que nunca había dicho en voz alta. «Yo no nací malo», le confesó una vez. «Me hicieron así los hombres que me criaron, y el miedo a perder todo». Lucía no respondía, solo escuchaba, porque a veces el perdón no está en las palabras, sino en la forma de quedarse. Una tarde, al regresar de la escuela, encontró a Elías sentado bajo el árbol de pirul, tallando una figura de madera. Era un pequeño banco infantil. «Es para los más chiquitos», dijo sin levantar la vista. Lucía se sentó a su lado, observándolo en silencio. El atardecer los cubría de tonos anaranjados y por un instante el mundo parecía calmo. «¿Tú también soñaste con algo así?», preguntó ella. «No, yo solo soñaba con tener donde vivir sin miedo, donde no me escupieran por ser de piel morena». Lucía lo miró. Se le formó un nudo en la garganta. «¿Y ahora?» «Ahora sueño con quedarme», dijo él suave, «pero no si solo me miras como un recuerdo bonito». El silencio fue largo. Ella bajó la vista, no porque no sintiera, sino porque sentía demasiado. «No sé lo que siento, Elías. No quiero usarte. No quiero darte mitades». Él asintió. Se levantó con calma. «Entonces yo esperaré, pero no para siempre, porque hasta el amor necesita tierra firme donde echar raíz». Esa noche, Lucía escribió en el diario de su padre, por primera vez no como hija, sino como mujer. «Hoy construimos más que una escuela. Construimos la posibilidad de ser algo más que olvido, y aunque el amor aún me duela, lo dejo respirar,
como quien cuida una semilla. Mientras tanto, en la capital, un despacho oscuro recibía informes de El Pedregal. Un nombre empezaba a resonar entre políticos y terratenientes: Lucía Cata Alcázar, la mestiza que estaba convirtiendo una hacienda manchada en un símbolo peligroso. Y algunos ya empezaban a preguntarse: ¿cómo se detiene a una mujer que no teme perder nada, porque todo lo construyó desde las cenizas? La noticia llegó en forma de carta sellada con tinta roja. El Ministerio de Educación anunciaba una inspección formal a la escuelita. No era una visita amistosa, ni un gesto de apoyo. Era un aviso velado, un intento de intimidación disfrazado de burocracia. Lucía la leyó frente a todos, con voz firme y sin temblor. Vendrán en 15 días. Quieren ver si lo que hacemos aquí merece existir. Las madres se miraron entre sí. Los niños se aferraron a sus cuadernos. Y Elías, desde la puerta, cruzó los brazos con la expresión dura. ¿Y qué van a ver? Paredes sin pintura, mesas hechas con tablones, gente enseñando sin permiso. Van a ver dignidad, respondió Lucía, y eso es lo que más les incomoda. Durante las semanas siguientes, la hacienda entera se convirtió en un hormiguero de manos voluntarias. Las mujeres lavaban cortinas, los hombres reparaban techos, los niños decoraban paredes con dibujos de maíz, manos y letras. Todos sabían que no era por la aprobación del Estado, era por ellos, por no volver a ser silenciados. Doña Cata, aunque cansada por los años, dirigía la cocina como si se tratara de una fiesta patronal. Vamos a recibirlos como se recibe a quien viene a mirar de arriba, para que aprendan a mirar de frente, decía, mientras servía frijoles y amasaba tortillas con la frente perlada de sudor. Lucía, por su parte, preparaba los materiales con detalle. Cada hoja, cada cartel, cada lista de palabras tenía la intención de gritar lo que la historia había callado. Su padre, desde donde estuviera, seguramente sonreía. Severiano ya no podía levantarse, pero desde su cama preguntaba cada noche: ¿y cómo va la escuelita? Resiste, respondía Lucía, como nosotros. Un día antes de la inspección, Elías la encontró sola en el patio, repasando hojas bajo el cielo estrellado. Tengo miedo, dijo ella sin rodeos. Tú que enfrentaste balas, respondió él sorprendido. Las balas las conocía. Esto es otra guerra, silenciosa, vestida de traje. Elías se sentó junto a ella. Por primera vez en mucho tiempo, tomó su mano sin pedir permiso. Yo estoy aquí, y no por lástima, Lucía, por amor, por convicción. Ella no lo soltó, pero tampoco habló, porque su corazón, por fin, empezaba a rendirse, no por debilidad, sino por verdad. Al día siguiente, llegaron los funcionarios, 2 hombres y una mujer, vestidos de gris con carpetas en mano y sonrisas fingidas. Lucía los recibió con la frente en alto, rodeada de niños que la miraban como a una madre. Bienvenidos a la escuela que creció en tierra baldía, dijo. Aquí no encontrarán títulos, pero sí futuro. La visita duró horas. Revisaron todo, preguntaron con frialdad, tomaron notas, y al final, la mujer inspectora se detuvo frente al pizarrón donde un niño había escrito con letras torcidas: «Aquí aprendemos para no ser olvidados». Se quedó en silencio. Luego miró a Lucía con algo que no era burla ni desprecio, era respeto. Nosotros solo llevamos informes, pero lo que usted hace aquí no puede medirse con formatos. Lucía no respondió. No hacía falta. Al irse dejaron atrás una comunidad viva, y frente a esa escuelita, Elías la abrazó por primera vez sin miedo. Sea lo que sea que venga, yo me quedo contigo. Y ella, por primera vez, apoyó la cabeza en su pecho, porque entre tanto despojo, también había nacido un amor que no pedía permiso. La paz que siguió a la inspección fue breve, como la brisa antes de la tormenta. Días después, mientras Lucía explicaba la historia de los pueblos originarios a los niños, Severiano lanzó un grito desde su habitación. Un grito distinto, no de dolor, sino de despedida. Cuando Lucía llegó, lo encontró con los ojos entreabiertos, la respiración entrecortada y un sobre cerrado entre los dedos. «Esto es lo último que debo darte», susurró. «Ahí está el pacto, el que firmé con el coronel». Lucía tomó el sobre con manos heladas. Severiano la miró como quien se despide no de la vida, sino del peso de sus pecados. «Yo no supe quererte bien, pero si volviera a nacer, te elegiría desde el primer día».
Una lágrima resbaló por la mejilla de Lucía. Lo sostuvo en silencio, acariciándole el cabello gris como si fuera un niño, y con su último suspiro, Severiano Alcázar dejó el mundo, no como patrón, ni como esposo forzado, sino como un hombre redimido por la presencia de una mujer que supo mirarlo más allá de su sombra. El velorio fue sencillo, ni sacerdotes ni discursos, solo Lucía, su madre, Elías, y los niños de la escuelita rezando en voz baja con velas en las manos. Al pie del ataúd, Lucía colocó el diario de su padre y una hoja escrita por ella. La tierra no salva a nadie, pero el amor sí puede sembrar una historia nueva. Al día siguiente, abrió el sobre. Dentro, el pacto firmado. Años atrás, Severiano había entregado a cambio de impunidad una lista de jornaleros mestizos al coronel Vargas. Una traición que le costó la vida a su suegro y a muchos más. El documento estaba sellado con los nombres escritos en tinta negra. Lucía sintió que el aire se le iba del cuerpo. Su padre estaba ahí, pero también estaban nombres que ella conocía, padres de sus alumnos, tíos, abuelos. «Esto tiene que salir a la luz», dijo con voz temblorosa. «¿Estás segura?», preguntó Elías. «Hay gente que no quiere saber que sus muertos fueron vendidos, que sus líderes eran parte del pacto». Lucía apretó los labios. Sus ojos ardían. «Prefiero 1000 veces una verdad dolorosa que una mentira cómoda». Esa noche, escribió una carta a una emisora de la capital. Envió una copia del documento, y a la semana, la historia de los pactos entre hacendados y militares se escuchó en todo el sur. Los nombres fueron leídos al aire. El apellido Alcázar quedó expuesto, pero también el de los Vargas y otros tantos. Algunos en el pueblo la acusaron de revivir odios, otros la aplaudieron. Pero ella no buscaba aplausos, solo justicia. Días después, una joven apareció en la hacienda. Tenía el cabello liso, la piel clara y los ojos cargados de preguntas. «¿Usted es Lucía Cata Alcázar?» «Sí». «¿Quién eres tú?» La joven le tendió una carta. «Soy hija de un hombre que murió por ese pacto y quiero quedarme, aprender de usted, enseñar, hacer lo que mi padre no pudo». Lucía la abrazó sin dudar, porque sabía que la lucha ya no era solo suya, era de todas. La llegada de Elena, la hija de uno de los jornaleros caídos, trajo consigo una fuerza nueva, joven, desafiante. Tenía apenas 20 años, pero en sus ojos cargaba el peso de una historia enterrada demasiado pronto. Desde el primer día, se sumó a la escuela sin pedir permiso, como si supiera que su lugar estaba ahí donde el polvo aún tenía memoria. Lucía la observaba con una mezcla de ternura y asombro. Elena no solo enseñaba a leer, enseñaba a resistir. Su voz clara, su forma de mirar a los niños sin condescendencia, la pasión con la que contaba historias de abuelos campesinos, convertían cada clase en un acto de reparación. «Tu padre estaría orgulloso», le dijo Lucía una tarde, mientras barrían el patio juntas. «Yo quiero que también esté tranquilo», respondió Elena, «que sepa que su muerte no fue en vano». Esa misma noche, Lucía soñó con su padre. Lo vio joven, riendo, sembrando letras en un cuaderno viejo. Cuando despertó, supo que había llegado el momento de abrir una nueva etapa, convertir la escuelita en una casa de memoria. «Vamos a recoger testimonios», anunció, «de cada viuda, de cada madre, de cada hijo. Vamos a escribir lo que nunca se escribió». Elías, que seguía siendo su sombra constante, le puso una mano en el hombro. «¿Y si eso reabre heridas? Entonces las curamos hablando», dijo Lucía. «El silencio no cicatriza». Durante semanas, caminaron de casa en casa. Grabadoras viejas, libretas llenas de nombres y lágrimas que caían entre frases entrecortadas. Los ancianos contaban con miedo, las mujeres, con dignidad. Los jóvenes escuchaban por primera vez lo que sus familias habían callado por generaciones. Doña Cata fue una de las últimas en hablar. Lucía la entrevistó con las manos temblando, sabiendo que su propia madre tenía una historia que aún no había contado del todo. «Yo vi cuando se lo llevaron», dijo, con la voz rota, «a tu padre. Lo entregaron como se entrega un costal de maíz. Nadie lloró, porque llorar en esa época era firmar la sentencia. Lucía no pudo evitar llorar, pero su madre le tomó el rostro con ambas manos. «Tú ya rompiste ese silencio, hija. Ya nos diste voz. Ahora ve y escríbelo todo». El primer cuaderno de memoria se presentó en una reunión comunitaria bajo el pirul. Hombres y mujeres se sentaron en bancos de piedra, mientras los niños leían en voz alta los relatos.
Algunos lloraban en silencio, otros asentían con rabia, pero todos escuchaban. Fue ahí donde una viuda, doña Isadora, se levantó y dijo con voz firme: «Nos quitaron maridos, hijos, hermanos, pero hoy tenemos nombre, tenemos historia, y eso nadie nos lo va a volver a arrebatar». El aplauso fue largo, sincero, y Lucía, en medio de esa gente, sintió que su lucha empezaba a dar frutos que ni ella había imaginado. Esa noche, sin avisar, bajó al corral donde Elías alimentaba a las bestias. Se acercó y por primera vez en mucho tiempo lo abrazó sin decir palabra. «Te he hecho esperar mucho», murmuró. «He esperado toda mi vida por un abrazo como este», respondió él, y en ese abrazo no había promesas vacías, solo dos cuerpos cansados, dos almas marcadas, que por fin se daban permiso de amarse sin miedo. La noticia se esparció como fuego en hojarasca seca. El gobierno quería expropiar parte de los terrenos de El Pedregal para construir una carretera. Los funcionarios alegaban desarrollo, conexión, modernidad, pero la gente del pueblo entendió enseguida lo que realmente significaba: arrancar de raíz todo lo que habían logrado levantar desde el dolor. Lucía recibió el oficio con la frente en alto. Lo leyó frente a la comunidad reunida en la escuela, con la misma calma que había aprendido a usar frente al miedo. «Nos quieren otra vez sin tierra, como si no hubiéramos sangrado suficiente por ella», dijo. «¿Y qué hacemos?», preguntó Elena con rabia en los ojos. «Lo que hicimos siempre, resistir, pero esta vez con todos y con todo». Se armó una asamblea abierta, mujeres con bebés en brazos, ancianos en sillas de madera, jóvenes con los puños cerrados. Se debatió, se gritó, se lloró, y al final se tomó una decisión unánime. Nadie movería un solo ladrillo de la escuela, nadie firmaría ningún papel. Si querían llevarse esa tierra, tendrían que pasar por encima de cada historia escrita, de cada niño enseñando a leer a su abuela, de cada semilla de justicia sembrada con uñas. Esa noche, Lucía salió sola hasta el centro del terreno señalado para la carretera. Se sentó en el suelo con el diario de su padre sobre las piernas y escribió una carta abierta al país. Quieren pavimentar el olvido, pero aquí crece la memoria. No somos estorbo, somos raíz. Y quien pisa la raíz termina mordiendo polvo. La carta se publicó en radios independientes, en panfletos, en redes sociales manejadas por jóvenes solidarios de la ciudad. En pocos días, periodistas comenzaron a llegar. No muchos, pero suficientes para encender una alarma. Elías organizó rondas nocturnas. Los hombres del pueblo se turnaban para cuidar la hacienda como si se tratara de un campo sagrado. Y en medio de todo, Lucía y él dormían en la escuela espalda con espalda, hombro con hombro, en una intimidad que no necesitaba palabras. «¿Tú también tienes miedo?», le preguntó ella una noche. «Tengo miedo de perderte», respondió él, «pero más miedo me da no pelear contigo». Al amanecer del quinto día llegaron las primeras máquinas, gigantes, frías, con sus rugidos de metal y amenaza, pero frente a ellas ya estaban formadas decenas de personas, de pie, tomadas de la mano, Lucía al centro, Elena a un lado, doña Cata delante de todos. Uno de los ingenieros bajó del vehículo y se acercó con un papel en mano. «Tenemos orden judicial, tienen que desalojar». «Aquí no hay desalojo, hay memoria», respondió Lucía. «Si avanzan, van a pisar huesos, cartas, historias, y a todo un pueblo que ya no se arrodilla». La tensión era insoportable, pero ninguno se movió, y al final los ingenieros retrocedieron, llamaron por teléfono, esperaron nuevas instrucciones. La primera victoria se sintió amarga, porque sabían que no sería la última amenaza, pero también sabían que el pueblo ya no tenía miedo, que habían aprendido a decir no con voz firme. Esa tarde, Elías tomó la mano de Lucía frente a todos, y sin alzar la voz dijo: «Yo no quiero seguir siendo tu sombra, quiero ser tu compañero, tu casa, tu raíz». Lucía lo miró, los ojos llenos de luz, y asintió, con lágrimas contenidas: «Entonces quédate, pero no como refugio, como tierra firme». Y entre tantos intentos de despojo, ese amor sencillo y fuerte se convirtió también en trinchera. Las semanas que siguieron fueron como un aguacero constante, no de agua, sino de tensiones. Aunque las máquinas no habían vuelto, los rumores eran cuchillos afilados. Se hablaba de sobornos a líderes locales, de falsos acuerdos, de nuevos intentos por dividir al pueblo con promesas huecas. Pero nadie en el Pedregal
se movía de su sitio. Estaban alertas, más firmes que nunca. Lucía, cada día más delgada pero más resuelta, caminaba con los papeles de su padre bajo el brazo. Sabía que el tiempo era su enemigo, pero también su aliado, porque cada día que resistían era un día más de ejemplo, de verdad sembrada. Una tarde, mientras enseñaba a los niños las diferencias entre justicia y ley, Elena irrumpió en el aula con una expresión grave. «Vienen periodistas de la capital. Quieren entrevistarte. Dicen que la historia se ha hecho ruido allá arriba». Lucía cerró el cuaderno, respiró profundo y miró a sus alumnos. «Entonces prepárense, porque van a mirar este lugar con ojos de ciudad, y les vamos a enseñar que aquí, en medio del polvo, también se construye país». Los periodistas llegaron con cámaras, micrófonos y esa mezcla de curiosidad y condescendencia. Esperaban encontrar pobreza, victimismo, ruinas, pero lo que hallaron fue una escuela viva, una comunidad articulada, un pueblo que no pedía lástima, sino respeto. Lucía habló con voz serena frente a una pizarra llena de dibujos y palabras. Esta no es solo una escuela, es una herida abierta que decidimos cicatrizar con letras. Aquí no damos clases, aquí devolvemos voz a los que la perdieron hace décadas. Una de las periodistas, joven y sincera, la miró con los ojos húmedos. ¿Y no tiene miedo de lo que pueda pasar si siguen resistiendo? Lucía no dudó. Miedo es vivir callada. Miedo es ver a un niño crecer sin saber por qué su abuelo murió. Miedo es seguir agachando la cabeza. Pero esto es esperanza. El reportaje se transmitió en la televisión nacional. Las imágenes de niños escribiendo en pizarras viejas, de mujeres contando historias entre tortillas, de campesinos con libros en las manos, conmovieron a muchos, y como una chispa en pasto seco surgieron apoyos, donaciones, cartas, llamadas. Pero también llegaron advertencias más oscuras. Una noche, al regresar de una reunión comunitaria, encontraron pintadas en la entrada de la hacienda: «Párenle o habrá consecuencias». Elías limpió la pared con furia. Elena lloraba en silencio, pero Lucía no tembló. «Si nos quieren asustar, van a tener que inventar otra forma, porque esta ya la conocemos». Al día siguiente, organizó una jornada de memoria. Cada niño dibujó a un antepasado. Cada madre leyó una carta. Cada anciano puso una piedra con un nombre. Y al final, Lucía tomó una pala y plantó un árbol de guamúchil en el centro del patio. Este árbol no es sombra, es señal. Aquí seguimos, aquí florecemos, aquí nadie nos borra. Elías la abrazó frente a todos, y los niños aplaudieron, porque entendieron que ese acto sencillo era también una declaración de guerra. Pero al caer la noche, una figura apareció en la sombra, un hombre con sombrero desconocido que dejó un sobre en la puerta y desapareció. Dentro, solo una frase escrita a mano: «Sabemos quién eres y hasta dónde llega tu sangre». Lucía lo leyó en silencio. Luego lo quemó en la estufa de la cocina. «Que lo sepan, no me escondo». Y en sus ojos brillaba el fuego de una mujer que ya no se arrodilla ante nadie. La amenaza no fue una, fueron muchas disfrazadas de silencio. El panadero dejó de pasar. El médico del pueblo no quiso volver. Incluso el cartero, que siempre traía los sobres con ayuda de otras comunidades, comenzó a desviarse. Los alrededores de El Pedregal se fueron cerrando, como si quisieran asfixiar la semilla que había brotado entre ruinas. Pero Lucía no se dobló. Convocó una reunión bajo el guamúchil recién plantado. Llegaron todos: madres, abuelos, niños, incluso los más escépticos. Nos quieren solos, nos quieren aislados, porque saben que solos somos más fáciles de callar, dijo con voz clara. Pero hoy más que nunca, tenemos que ser uno solo. Elías propuso crear un sistema de mensajería entre pueblos cercanos. Elena se encargó de montar una pequeña radio comunitaria con antenas improvisadas. Y doña Cata, desde su cocina, comenzó a cocinar más, para que nadie tuviera excusa de dejar de venir. Una tarde, llegó una vieja camioneta con placas de otro estado. Bajó un hombre con sombrero ancho, barba de Díaz y un maletín de cuero. «Busco a Lucía Cata Alcázar», dijo con voz firme. Elías se interpuso enseguida. «¿Quién lo busca? Mi nombre es Gregorio. Fui amigo de su padre y vengo a entregarle lo que él me confió antes de morir». Lucía salió con cautela. Lo miró largo,
tratando de descifrar en su rostro algún rastro del pasado. ¿Qué me trae? El hombre abrió el maletín. Dentro había una libreta, más vieja que el diario que ella ya conocía, y un sobre cerrado con una nota. Para cuando el mundo quiera borrar tu raíz. Lucía lo tomó como si contuviera el último suspiro de su padre. Él siempre supo que volverían por esta tierra, dijo Gregorio, pero también supo que algún día alguien no iba a huir, y ese alguien eres tú. Esa noche, bajo la luz de una lámpara de petróleo, Lucía leyó los escritos con Elías a su lado. Había poemas, dibujos de manos de campesinos, mapas antiguos, pero sobre todo, había nombres de gente del gobierno que aún hoy tenía poder, hombres que habían firmado la orden de ejecución de los peones hace décadas y que ahora firmaban papeles para construir carreteras sobre sus tumbas. Esto lo cambia todo, dijo Elías. Esto lo confirma todo, respondió Lucía. Siempre fuimos un estorbo, porque la memoria asusta, pero en medio de tanta verdad llegó la herida más inesperada. Una noche, mientras todos dormían, un grupo de encapuchados quemó el almacén donde guardaban materiales para la escuela. El fuego se alzó como una rabia vieja, consumiendo cuadernos, lápices, mochilas, pizarras. Alguien gritó, y en segundos toda la comunidad estaba afuera, mirando impotente cómo las llamas lamían sus sueños. Lucía cayó de rodillas. «Nos quemaron la escuela», gritó una niña. Pero Elena, con el rostro lleno de hollín y rabia, se adelantó. «Nos quemaron el techo, no las ganas». Lucía se levantó con los ojos enrojecidos y el cuerpo temblando. «Mañana seguimos enseñando bajo el guamúchil». Y al día siguiente, con piedras como asientos y ramas como pizarras, reanudaron las clases, porque el fuego no borra la raíz. El humo aún flotaba en el aire, como un recuerdo que se niega a disiparse, pero bajo el guamúchil, la vida seguía. Lucía escribía con carbón en una tabla, los niños repetían palabras con voz firme, y las madres se turnaban para traer agua, pan, o simplemente quedarse sentadas como testigos de algo que ya era más grande que ellas mismas. Esa mañana llegó una carta, no por correo. La trajo un muchacho descalzo de otro rancho lejano, con la frente sudada y los ojos vivaces. Me la dio un maestro, dijo que la leyera usted primero, pero que la compartiera con todos. Lucía abrió el sobre con cuidado. La letra era firme, masculina, y venía desde una escuela de montaña en el estado vecino. Hermanos y hermanas de El Pedregal, vimos lo que les hicieron, y aquí, donde también enseñamos sin pizarras, sin sueldos y sin miedo, les decimos que no están solos. Si quieren libros, tenemos. Si necesitan manos, mandamos. Si intentan callarlos, gritamos juntos. Lucía no pudo hablar al principio. Solo pasó la carta a Elías, luego a Elena, luego a doña Cata. Cada palabra era una semilla cayendo en tierra fértil. «No estamos solos», dijo al fin, «y ahora sabemos que no nos van a apagar, porque ya no somos una sola voz». Elías sonrió. Le tomó la mano frente a todos. «Entonces hay que volver a levantar la escuela, con lo que tengamos, aunque sean pedazos». Y así lo hicieron. Cada día, una parte nueva surgía. Una pared de adobe con botellas recicladas, una estructura de bambú traída desde otro pueblo, techos de palma donados por comunidades indígenas. Los niños pintaron las paredes con colores vivos, con frases como «resistir es aprender» y «nuestra historia no arde con fuego». Una mañana, mientras clavaban una tabla, Elena se acercó a Lucía con una sonrisa tímida. «¿Sabes lo que me dijo una niña ayer? ¿Qué? Que de grande quiere ser como tú». «No, maestra, sino valiente». Lucía se quedó en silencio. Luego se rió suavemente. «Entonces estamos enseñando bien». Pero el enemigo no dormía. A la semana siguiente, una camioneta sin placas fue vista rondando la hacienda. Hombres de lentes oscuros tomaban fotos desde lejos. Elena los enfrentó con piedras. Los niños gritaron. Nadie retrocedió. «Nos quieren cansar», dijo Elías esa noche, mientras caminaba con Lucía por los linderos del campo. «No saben que nacimos cansados, pero tercos», respondió ella. Esa misma noche, recibieron una llamada anónima desde la capital. Una voz baja, temblorosa. «Van a venir por ti, Lucía. Tienen orden. Dicen que incitas al odio, que tomaste tierras que no te pertenecen, que estás armando a la gente». Elías tomó el auricular con furia. «¿Y quién eres tú?» «Un maestro, uno de ustedes, pero desde allá,
La línea se cortó. Lucía respiró hondo. No dijo nada. Solo miró hacia la escuela que apenas empezaba a levantarse de nuevo. Si vienen por mí, que me encuentren enseñando. Y al día siguiente se paró frente al pizarrón, bajo el nuevo techo de palma, con más niños que nunca, porque el conocimiento era su arma, y el amor, su única frontera. Los pasos se escucharon al amanecer, rítmicos, pesados, oficiales. 3 patrullas se detuvieron frente a los portones de El Pedregal. Bajaron soldados con rostros cubiertos y papeles en mano. El pueblo entero salió como un solo cuerpo. Nadie corrió, nadie gritó. Solo se pararon firmes, hombro con hombro, en silencio. Lucía caminó hasta ellos sin miedo. Elías a su lado, Elena detrás. Doña Cata con el rebozo apretado y los ojos de guerra. El oficial al mando levantó el documento. Lucía Cata Alcázar, queda usted detenida por incitación a la rebelión y ocupación ilegal de terrenos federales. Lucía lo miró de frente, ni un parpadeo. ¿Y la sangre con la que se compró esta tierra? ¿Y los muertos que la sembraron? ¿También están en su papel? No soy yo quien decide, dijo el hombre, pero sin convicción. Entonces míreme a los ojos mientras me lleva, porque yo sí estoy decidiendo. Estoy decidiendo no callar. Los soldados dudaron. Uno de ellos bajó el arma. Otro murmuró algo entre dientes. Fue entonces cuando los niños corrieron al frente. Se pararon delante de Lucía con sus mochilas raídas, con sus cuadernos en alto como escudos de papel. «No se la lleven», gritó una niña. «Ella nos enseña lo que es vivir sin miedo». La tensión cortaba el aire. El oficial bajó el papel, lo dobló con lentitud, miró al cielo gris. «No venimos a matar historias», dijo al fin. «Solo cumplimos órdenes, pero a veces también sabemos leer entre líneas». Y se fueron, dejando una nube de polvo y un suspiro colectivo. Esa noche, la hacienda entera se reunió bajo el guamúchil. Lucía se paró frente a todos, por primera vez, con la voz quebrada. Hoy, el miedo no ganó, pero va a volver, porque eso hace el poder. Regresa, insiste, golpea donde más duele. Por eso, necesito saber si están conmigo. Nadie respondió con palabras, solo levantaron manos, puños, lágrimas, porque sí, estaban con ella. Y así nació el Consejo de Defensa de El Pedregal. No era un grupo armado, era algo más poderoso, un pacto comunitario de vigilancia, apoyo y resistencia. Cada casa sería refugio, cada niño un mensajero, cada mujer una columna de esta nueva estructura. «Ya no soy la hija de la cocinera», dijo Lucía a Elías esa noche mientras escribía una nueva página del diario. «Ahora soy tierra, soy semilla, y no pueden arrestar lo que brota del pueblo». Elías la abrazó con fuerza. «Te amo, Lucía, y si mañana vienen por ti, yo no me escondo, me van a llevar también». Ella cerró los ojos, apoyó la frente en su pecho. «Entonces, mañana, también pelearemos juntos». El día siguiente amaneció con cartas de apoyo desde otras regiones. Llegaron víveres, llegaron voluntarios, llegó un periodista extranjero que quería hacer un documental, pero también llegó una llamada oscura. «Van a atacar de otro modo», dijo una voz. «Van a quitarles el agua, el acceso, el camino». Lucía colgó el teléfono y se paró frente al mapa del pueblo. «Entonces cavaremos pozos, abriremos rutas, porque si ellos cierran, nosotros abrimos». Y esa tarde, con manos campesinas, con palas prestadas, con cantos viejos, comenzaron a cavar, porque cuando el poder levanta muros, el amor levanta caminos. El primer pozo brotó al tercer día, entre piedras duras y tierra seca. El agua salió oscura al principio, como si trajera en su interior el peso de todo lo que se había enterrado. Miedo, nombres, sangre, pero luego se fue aclarando, como si la tierra misma también quisiera sanar. Los niños fueron los primeros en meter las manos, en mojarse los rostros con risa y asombro. Para ellos, ese chorro era más que agua. Era prueba de que se podía resistir sin permiso, que se podía vivir sin esperar migajas del poder. Lucía los observaba en silencio, con las botas cubiertas de lodo y el corazón latiendo con una mezcla de agotamiento y esperanza. «La tierra no nos abandona», dijo Elena sentada en el borde del pozo. «Nos lo grita con agua», pero no todos estaban del mismo lado. Desde el rancho vecino, propiedad de una familia vieja, emparentada con los Vargas, empezaron a llegar rumores de reuniones.
hombres que bebían en silencio, que hablaban de recuperar lo que nos pertenece, que acusaban a Lucía de querer fundar una república de indios y mujeres. Una noche, mientras Elías recorría los linderos, encontró una cruz clavada en la tierra. Tenía el nombre de Lucía escrito con carbón. La arrancó con furia. La llevó al fogón de la cocina y la arrojó al fuego. «Quieren asustarte», dijo con la voz tensa, «pero no saben que tú naciste de cenizas». Lucía lo miró. No respondió. Solo apretó el brazo de él, porque ya no tenía espacio para el miedo, pero sí para el amor compartido. Días después, una joven del pueblo trajo una carta que encontró en el camino. Era una amenaza directa. La próxima vez no será una cruz, será verdad. Elena quiso convocar guardias armadas. Los hombres se ofrecieron a montar turnos con machetes y escopetas viejas. Pero Lucía negó con la cabeza. «No vamos a convertir esto en un cuartel. Vamos a defendernos con nuestra presencia, con nuestra unión. No somos soldados, somos raíz». Entonces se organizó algo nuevo. Los caminantes del alba, grupos de mujeres, jóvenes y viejos, que se turnaban para recorrer cada rincón del pueblo al amanecer, no con armas, sino con voz. Cantaban coplas, rezaban, tocaban puertas con saludos. El enemigo no sabía qué hacer con eso, porque el miedo se combate con silencio, y el silencio había sido roto con ternura y firmeza. Una mañana, al regreso de una ronda, Lucía encontró un paquete en la entrada de la escuela. Dentro, una libreta nueva y un papel que decía: «Para que sigas escribiendo lo que otros quieren borrar, desde Chiapas con respeto». Ella la sostuvo entre las manos como un tesoro, porque entendía que lo que estaban haciendo ya no era local, ya era un eco. Esa noche se sentó con Elías bajo el guamúchil. Él le trajo pan y café. «¿Sabes qué quiero yo?», le dijo con voz baja. «¿Qué?». «Verte vieja, con las manos llenas de arrugas y la escuela llena de hijos que aprendieron a resistir contigo». Lucía rió, una risa suave, de esas que vienen del alma. «Entonces quédate, porque si sigo viva es porque tú no te fuiste». Y mientras las estrellas salían como testigos silenciosos, supieron que el amor ya no era duda, era raíz. El polvo del camino traía más que viento seco, traía pasos nuevos. Uno a uno comenzaron a llegar jóvenes de otros pueblos, algunos con mochilas llenas de libros, otros con guitarras, otros solo con manos dispuestas a trabajar. Decían que habían visto el documental, que leyeron las cartas, que escucharon en la radio los nombres de sus propios abuelos entre las listas de los caídos. Y vinieron, no por compasión, sino por causa. Lucía los recibió con el mismo gesto con el que se recibe a un hermano perdido. No preguntó qué sabían, solo les mostró dónde podían ayudar. Y esa tarde, la escuela fue una fiesta silenciosa de martillos, risas, pintura en las paredes y nuevas voces enseñando a leer a los más pequeños. Elías los observaba con una mezcla de asombro y celo. Eran muchachos con estudios, con ideas frescas, con palabras grandes, pero ninguno tenía lo que él había aprendido entre surcos: la paciencia del barro, la fuerza del silencio. Lucía lo notó. Se le acercó mientras él arreglaba el cerco del huerto. «¿Estás bien?». «Sí». «¿Seguro?». «No me gusta cuando te miran como si fueras una heroína de libros, porque yo te vi con barro en los pies y miedo en los ojos. Y también te amé ahí». Ella le tocó el rostro, con ternura. «Yo no necesito altares, solo tierra firme, y esa la encontré contigo». Elías sonrió, pero por dentro algo le ardía, porque sabía que en toda revolución el amor también se pone a prueba. Esa noche, durante una fogata, uno de los jóvenes leyó un poema que hablaba de mestizas olvidadas, de cocineras sabias, de jornaleros asesinados, y al final miró a Lucía y dijo: «Aquí, ustedes no solo luchan, ustedes enseñan a vivir distinto». Ella agradeció con un gesto, pero su alma estaba en otro sitio, porque al fondo del campo, doña Cata había comenzado a toser con más frecuencia, y en su rostro el color comenzaba a irse como se va la luz en las tardes de invierno. Lucía la acostó esa noche con una infusión y un rezo antiguo que su madre le enseñó cuando niña. «No me llores todavía», dijo la vieja con voz apenas audible. «Aún no me voy, solo me estoy despidiendo por partes». Lucía la acarició en silencio, porque el miedo a perderla era el único miedo que aún no sabía cómo enfrentar. Al día siguiente, Elena le propuso algo.
Quiero hacer una ceremonia, no religiosa, una ceremonia de memoria, para todos los que no pudimos enterrar, para los que no tienen lápida, pero sin nombre. Lucía aceptó, y así comenzaron a construir un altar de piedra y barro. No tenía santos, tenía fotos de campesinos, dibujos de niños, zapatos viejos, herramientas, pañuelos, cartas, un altar para los que no están, pero nunca se fueron. El día de la ceremonia, todo el pueblo se vistió de blanco, no para celebrar, sino para declarar que sus muertos ya no eran silencio, que ahora tenían un lugar, un nombre, una flor. Lucía leyó en voz alta la lista completa de los caídos, y al final, con la voz quebrada, dijo: «Aquí nadie desaparece si seguimos nombrándolo, y aquí nadie será olvidado». El aplauso fue lento, largo, profundo, y entre las flores del altar, un colibrí revoloteó por segundos, antes de desaparecer entre los naranjos. Algunos dijeron que fue señal. Lucía solo sonrió, porque sabía que algo estaba cambiando para siempre. Los días siguientes a la ceremonia trajeron un silencio distinto. No era el silencio del miedo ni del abandono. Era un silencio que olía a descanso, a tierra agradecida, a memoria saciada. La gente caminaba con los rostros en alto, como si después de tantos años por fin pudieran mirar al cielo sin sentir vergüenza. Pero Lucía no bajó la guardia. Elena lo notó. Mientras todos respiraban, ella seguía revisando documentos, organizando turnos de vigilancia, escribiendo cartas a comunidades aliadas. «Tienes que descansar», le dijo una noche. «Tu cuerpo también es territorio que hay que cuidar». Lucía sonrió, pero no respondió, porque su cuerpo en efecto empezaba a hablar. Dolores en la espalda, fiebres repentinas, mareos breves que disimulaba con tragos de agua y respiraciones profundas. «Estoy bien», decía siempre, «solo es el cansancio». Pero doña Cata, desde su rincón de mecedora, la observaba con ojos de madre que ya ha visto todo. «No te pongas a morir, muchacha», le dijo una tarde, «que esta escuela todavía necesita tu voz». Lucía se arrodilló ante ella, le tomó las manos. «No me muero, ama, solo me estoy aprendiendo de nuevo». Y la anciana, por primera vez, lloró, pero no de miedo, de orgullo. Mientras tanto, un nuevo personaje apareció en el escenario. Un abogado joven, enviado por una organización de derechos humanos, llegó a El Pedregal con una carpeta y una propuesta. «Podemos ayudarles a legalizar todo», dijo, «a registrar esta escuela, esta comunidad, este movimiento, como patrimonio de resistencia». Lucía lo miró con desconfianza. «¿Y qué ganamos con eso? Visibilidad, protección, una forma de que el Estado no los borre por decreto». Elías no confiaba. Elena dudaba, pero Lucía pidió tiempo. Esa noche, se sentó sola en el umbral de su cuarto. Abrió el diario de su padre. Releyó una frase subrayada en tinta azul. «A veces, la única forma de vencer al poder es obligarlo a reconocer que existes». Y supo qué tenía que hacer. «Vamos a registrarnos», anunció al día siguiente, «pero a nuestra manera, con nuestros nombres, nuestras historias, nuestros muertos». El abogado accedió, y así comenzó un nuevo proceso, el de nombrarse oficialmente, de escribir en papel lo que ya vivía en el alma del pueblo. Cada familia aportó datos, cada niño escribió su nombre con orgullo, se creó un archivo comunitario, lleno de fotos, cartas, testimonios, y al frente, como representante legal, quedó escrito: Lucía Cata Alcázar, hija de Cata, nieta de nadie reconocido, madre de una escuela sin paredes y de un pueblo sin miedo. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, una nueva amenaza asomó. Un rumor, una carta, una noticia escondida. El gobierno planeaba vender los terrenos a una empresa minera extranjera. «Van a venir con papeles», advirtió el abogado. «Esta vez, con contratos, no con balas». Lucía apretó los puños, y en su mirada volvió el fuego que todo lo había iniciado. «Entonces vamos a responder con lo único que nunca han podido entender, el alma de esta tierra». Y esa noche, mientras todos dormían, se sentó a escribir un nuevo manifiesto, uno que no pedía permiso, uno que exigía memoria. El manifiesto fue escrito a mano, con letra firme y pausada en hojas recicladas. Lucía no quiso computadora, ni redacción de abogados. Cada palabra salió de su pecho como si fuera un susurro de los que ya no están. Lo tituló «Esta tierra no se vende porque ya está habitada por los muertos», y al final estampó no su firma, sino una frase de su padre: «Los que siembran memoria
No se arrodillan ante el oro. Al día siguiente, reunió a la comunidad y lo leyó completo, bajo el guamúchil, con el altar a los caídos de fondo y los niños sentados en el suelo. Si quieren vender esta tierra, dijo con voz firme, tendrán que explicar primero por qué hay huesos de peones en ella. Tendrán que decirle al mundo por qué sobre estos suelos se escribieron listas de traición y cómo quisieron callarnos, pero no pudieron. Cuando terminó, hubo silencio, un silencio profundo, no de miedo, de respeto. Luego, Elena fue la primera en levantarse y decir, yo también firmo. Y tras ella todos, uno a uno dejaron su huella, algunos con nombre completo, otros con iniciales. Los que no sabían escribir dejaron la marca de su dedo, y en pocas horas el manifiesto se convirtió en testamento, en acto de guerra pacífica. Lucía lo envió a periódicos independientes, radios comunitarias, a universidades rurales. El abogado lo llevó a oficinas de derechos humanos, y los jóvenes que se habían quedado como voluntarios comenzaron a traducirlo a lenguas originarias. Porque lo que allí se decía ya no era solo de El Pedregal, era de todos los pueblos olvidados que nunca habían tenido página. Pero el Estado, herido en su orgullo, respondió. Llegó una carta oficial. En 15 días habría una visita de conciliación con representantes de la empresa minera. Querían dialogar con la comunidad, estudiar posibilidades de desarrollo conjunto. Lucía la leyó en voz baja y luego la rompió en dos. Nosotros no negociamos con quienes compran tierra con sangre. El abogado le advirtió, si no acudes podrían declarar esto zona de interés nacional y con eso sacarlos por la fuerza. Lucía lo miró con calma. Entonces que vengan, pero que vean lo que vamos a mostrarles. Y comenzó la preparación más grande que El Pedregal había vivido. Durante los días siguientes, con ayuda de todos, organizaron una exposición viva, un recorrido por la historia que no está en libros. Pintaron murales con rostros de abuelas, colgaron camisas de peones asesinados, montaron obras teatrales con los niños, representando las noches en que los hombres eran sacados de sus casas por los militares. Pusieron altavoces con testimonios de los sobrevivientes, y al final del recorrido, el altar intacto, lleno de velas. El día de la visita, Lucía se vistió con una blusa bordada por su madre, el rebozo de su abuela y los ojos llenos de fuerza. Cuando llegaron los emisarios del gobierno y los empresarios, ella no los saludó con reverencias. Bienvenidos a la tierra que ya no se vende. Uno de los empresarios, con lentes oscuros y acento foráneo, sonrió con soberbia. Estamos aquí para escuchar. Lucía le señaló el camino del recorrido. Entonces empiece por los muertos. Después, hablamos. El empresario caminaba con pasos firmes como quien ha comprado muchos silencios en su vida, pero a cada paso dentro del recorrido, algo en su rostro se fue endureciendo. Primero fue el mural de los peones. Rostros fuertes, piel mestiza, ojos que te siguen aunque no mires. Luego, las camisas manchadas, colgadas como cuerpos suspendidos, flotando entre el polvo. Después, las grabaciones. Una mujer describiendo cómo su marido fue sacado en plena noche y nunca volvió. Un niño, ahora hombre, contando cómo se escondió en una caja mientras su abuelo era golpeado por decir no. Lucía no hablaba. Caminaba detrás, con los brazos cruzados y la mirada atenta. Elías y Elena flanqueaban los costados como centinelas. Los niños, en silencio, observaban desde las ventanas. Cuando el grupo llegó al altar, una niña se acercó con una flor en la mano y la depositó al pie de las piedras. Luego, miró al empresario con una inocencia que dolía. Ahí está mi tío. Lo mataron cuando tenía mi edad. ¿Usted tiene tíos? El hombre no respondió. Solo bajó la mirada. Uno de los funcionarios del gobierno, nervioso, intentó reencauzar la visita. Esto es muy conmovedor, pero venimos a proponer un diálogo productivo. Hay recursos que se podrían aprovechar. Infraestructura, escuelas nuevas. Lucía se adelantó. Ya tenemos una escuela. No tiene cemento ni permisos del Estado, pero aquí se aprende lo que ustedes nunca quisieron que supiéramos, que el poder sin memoria es solo violencia disfrazada. Podríamos construir un hospital, insistió el funcionario, un centro cultural, incluso un monumento a los caídos. Nuestros caídos ya tienen monumento. Es esta tierra, es este aire, y ni 1000 hospitales valen lo que vale una sola verdad dicha en voz alta. El empresario frunció el ceño.
Se quitó los lentes. ¿Qué quieren entonces? Lucía dio un paso al frente. Su voz sonó como campana rota, clara y firme. Queremos que se vayan, que entiendan que no todo está en venta, que hay lugares donde la dignidad pesa más que el oro. El silencio fue absoluto. El funcionario guardó los papeles. El empresario no dijo nada más. Y sin despedirse, se marcharon. Cuando el polvo de los vehículos se disipó, la comunidad entera estalló en aplausos. No de celebración, de desahogo. Elías abrazó a Lucía con fuerza. Elena lloraba abiertamente. «No nos compraron», murmuró ella entre sollozos. «Por fin, no nos compraron». Esa noche hubo fiesta. No con alcohol ni fuegos artificiales, con comida compartida, música de violín y coplas de antaño. Las abuelas cantaron. Los niños bailaron, y Lucía, sentada bajo el guamúchil, tomó la mano de Elías y le susurró: «Quiero envejecer aquí, viendo crecer árboles y niños sin miedo». «Entonces hagámoslo», dijo él. «Empecemos hoy». Y al amanecer comenzaron a cavar el cimiento de una nueva aula, no porque faltara espacio, sino porque sobraba futuro. La nueva aula fue distinta desde el principio. No la levantaron con planos ni arquitectos. Fue una creación colectiva, con manos jóvenes y viejas, con madera de árboles caídos, con ventanas que miraban al amanecer y un mural en la entrada, el rostro de una mujer con trenzas al viento, sembrando letras sobre un surco de barro. Debajo, una frase sencilla: «Aquí no se enseña a obedecer, aquí se enseña a vivir con dignidad». Lucía supervisaba cada detalle, no porque desconfiara, porque sentía que con cada clavo, con cada ladrillo, estaba honrando a su padre, a los peones, a los huérfanos que durante años vivieron silenciados. Elías trabajaba a su lado, codo a codo, sin palabras de más. Su amor era acción, no promesas. Pero mientras las paredes subían, también crecía el murmullo de que algo nuevo se acercaba. Una anciana del pueblo, conocida por ver antes que los demás, se acercó a Lucía un mediodía. «Vi tu vientre en mis sueños, y estaba lleno de sol». Lucía no entendió al principio, pero los mareos volvieron, el cansancio no se iba, y una tarde, mientras Elena le pasaba hojas para firmar unos documentos, Lucía sintió un vértigo distinto, no de agotamiento, de vida. Doña Cata no necesitó prueba alguna. «Estás preñada, hija», dijo, mientras le acariciaba el rostro con esa mezcla de reproche y ternura que solo las madres saben usar. Y no por descuido, por destino. Lucía se quedó en silencio, largo. Luego se sentó bajo el guamúchil y respiró hondo. Entonces la lucha ya no es solo mía. Cuando se lo contó a Elías, él no habló, solo se arrodilló frente a ella y le apoyó la frente en el vientre, como pidiendo permiso, como dándole gracias. «Yo no tengo herencia que darte», le dijo él con voz rota. «Solo este amor y estas manos». Lucía le alzó el rostro. «Y con eso, basta». La noticia corrió como fuego dulce. Las mujeres del pueblo trajeron rebozos, caldos, consejos. Los niños le tejieron un muñeco de trapo, y Elena, emocionada, empezó a escribir cuentos sobre la niña o el niño que nacería del barro y la memoria. «Va a crecer rodeado de verdad», dijo, «aunque eso duela». Pero la amenaza, como todo en la vida rural, no se iba del todo. El abogado volvió con noticias inquietantes. «Van a intentar atacarlos por otro lado. Dicen que tu historia es una farsa, que manipulas a la gente, que esto es una secta disfrazada de escuela». Lucía suspiró. «Entonces ahora lucharemos también con palabras. Vamos a publicar, vamos a contar nuestra historia antes de que ellos la escriban por nosotros». Y nació otro proyecto, La Voz del Pedregal, un boletín artesanal, hecho a mano, con dibujos de niños, testimonios, crónicas, poemas. Cada semana salía un número nuevo, que viajaba en mulas, bicicletas, mochilas, llegando a ranchos donde nunca antes se había leído otra cosa que no fueran órdenes del patrón o noticias del gobierno. La respuesta fue inmediata. Llegaron cartas, dibujos, hasta grabaciones de audio desde otras regiones. Una decía: «Gracias por contarnos que es posible vivir sin pedir permiso». Lucía las leía cada noche con una mano sobre el vientre. «Este hijo ya viene con historia», le decía a doña Cata. Y la anciana, con los ojos brillosos, respondía: «Y será quien nos enseñe la próxima verdad».
El embarazo avanzaba como avanza la lluvia sobre la tierra agrietada, lento, tierno, poderoso. Cada mañana, Lucía se tocaba el vientre como quien acaricia un altar. No hablaba del futuro, no soñaba con cunas ni vestidos. Soñaba con que ese niño o niña pudiera correr sin miedo por los campos, sin tener que esconder su apellido ni tragarse las lágrimas. El pueblo entero la cuidaba. Elías se convertía en sombra atenta, acompañándola a cada paso. Elena asumió la escuela con más fuerza que nunca, leyendo cuentos con una voz que contenía todas las luchas no dichas. Doña Cata se despertaba antes que el gallo, preparando infusiones y rezando en voz baja. «No me vas a enterrar antes de conocer a ese niño, ¿eh?», le decía Lucía con sonrisa tierna. «Te lo juro por mis muertos», respondía la vieja. «Pero si me toca irme, le dejo mi canto». Una tarde, mientras pintaban las últimas paredes del aula nueva, llegó un periodista joven, distinto. No traía cámara ni micrófono, solo una libreta y una voz tranquila. «No vengo por escándalos. Vengo porque quiero saber cómo es vivir en un lugar donde el poder no manda». Lucía lo miró con curiosidad. «Aquí no se vive sin poder, se vive con otra forma de él, una que nace desde abajo, como el maíz». El periodista se quedó una semana. Escribió, conversó, sembró, participó en las clases, lloró en una lectura de testimonios y al irse dejó una carta. «No sé si mi artículo saldrá publicado, pero sé que esta historia ya se sembró en mí, y eso ningún medio me lo puede censurar». Lucía lo abrazó, porque entendía que la revolución más profunda no es la que explota, sino la que se susurra. Pero no todos querían ver esa revolución florecer. Una madrugada, una mujer del pueblo entró corriendo a la hacienda, con el rostro lleno de susto. «Rompieron las cercas, quemaron parte del huerto, nos dejaron un mensaje clavado en la tierra». Lucía, con el vientre ya bien marcado, salió acompañada por Elías. Al llegar al sitio, vieron las cenizas, las huellas. Y sobre un poste, una madera con letras torcidas. «Basta de cuentos, vuelve a tu lugar, mestiza». Elías quiso salir corriendo en busca de culpables, pero Lucía lo detuvo. «No vamos a responder con furia, vamos a responder con más siembra». Y esa misma tarde, bajo el sol más pesado del mes, toda la comunidad resembró lo perdido, con manos de niños, con lágrimas de mujeres, con cantos que hablaban de los que araron antes y de los que vendrán. «¿Qué hacemos si regresan?», preguntó un joven. «Entonces nos verán más vivos que antes», respondió Lucía, «porque quien ataca una raíz solo consigue que broten dos». Y esa noche, al recostarse con Elías, sintió una patadita leve bajo el ombligo. Sonrió, le tomó la mano a él y la llevó hasta su vientre. «Ya está peleándose como nosotros, ya es uno de los nuestros», susurró él, «y ya lo amo sin haberlo visto». Lucía cerró los ojos y por primera vez, en mucho tiempo, durmió sin sobresaltos, porque sabía que dentro de ella se gestaba más que un hijo, se gestaba el futuro de un pueblo. El nacimiento se acercaba como las tormentas del campo, se sentía antes de verse. Las nubes se arremolinaban en el cielo cada tarde, el viento traía un olor a barro nuevo y los grillos cantaban más fuerte por las noches. Lucía caminaba con la espalda arqueada, pero con la mirada más firme que nunca. Ya no se cubría con el rebozo para ocultar la barriga, la mostraba como quien lleva una bandera. «Este niño viene con tierra en la sangre», decía entre risas suaves. «Ya siente cuando algo duele en el pueblo». Doña Cata no se separaba de ella. Tenía una maleta lista, hierbas preparadas, toallas hervidas. Sabía que el parto no iba a ser solo de cuerpo, iba a ser también un parto de historia. «Nació bajo amenaza», decía la anciana, «pero lo vamos a recibir con canto». Elías preparó un rincón en la casa vieja. No era cuna de lujo, era un espacio limpio, con flores silvestres en los muros y un pedazo del cuaderno del padre de Lucía clavado como bendición. Allí escribió una frase en carboncillo: «Aquí naces libre, aunque el mundo diga otra cosa». Mientras tanto, la escuela seguía viva. Elena organizó una jornada de cuentos para bebés. Las niñas tejían mantitas. Los niños se turnaban para vigilar las cercas como pequeños guardianes de la paz. Pero un rumor volvió a sacudir la calma. Una joven voluntaria llegó corriendo desde el rancho vecino. «Están diciendo que Lucía va a registrar al niño con apellido extranjero, que lo va a llevar a la ciudad,
que todo esto fue teatro para ganar fama. Lucía la escuchó en silencio. Luego se paró frente a la comunidad. Mi hijo va a tener mi nombre y va a crecer aquí con ustedes, porque no hay ciudad que le dé más que este barro. Elías le tomó la mano. Todos aplaudieron. Pero Lucía sabía que la envidia, la mentira y el miedo aún rondaban. Esa misma noche, al cerrar los ojos, sintió un dolor distinto. No era punzada ni molestia. Era como si algo dentro de ella se abriera con lentitud. Doña Cata la revisó con experiencia antigua. Asintió. «Es hoy, hija. Ya quiere salir». Elías palideció. Elena preparó el agua. Las mujeres rodearon la casa en silencio, y durante horas se escucharon susurros, cantos suaves, rezos mezclados con instrucciones. Lucía sudaba, gritaba, reía, lloraba. «Vamos, mi amor», gritaba doña Cata. «Este niño viene con historia». Y cuando el sol empezaba a nacer por el horizonte, entre los trinos de los pájaros y las manos de las mujeres que sostienen vida, el llanto del bebé rompió el aire. Era varón, fuerte, morenito, con los puños cerrados como si hubiera nacido peleando. Lucía lo abrazó con lágrimas en los ojos. Elías cayó de rodillas. Elena lloraba en la puerta. Y doña Cata, con voz temblorosa, dijo: «Bienvenido, hijo del Pedregal, hijo de la tierra, hijo del barro y del amor». Lo llamaron Tiago, que en lengua antigua quiere decir el que reemplaza y renueva. Y esa noche todo el pueblo encendió velas frente a la escuela, no como ritual, como promesa. Mientras respire Tiago, respiramos todos. Lucía lo acunó en silencio y supo que el mundo había cambiado. Tiago creció entre manos múltiples, como un brote cuidado por toda la milpa. No había un solo rincón en el Pedregal donde su nombre no se pronunciara con ternura, como si él fuera más que un niño, como si fuera el símbolo de todo lo que no pudieron arrebatar. Aprendió a caminar entre tizas, semillas, libros de cartón y machetes colgados en las paredes. Su primer juguete fue una mazorca seca. Su primer canto, el arrullo de las mujeres al amanecer. Lucía lo llevaba a la escuela cada mañana, colgado en la espalda con un rebozo tejido por Elena. Mientras enseñaba, él dormía o jugaba con piedritas. Y cuando lloraba, todos paraban lo que hacían, porque Tiago era más que hijo de Lucía, era hijo del pueblo. Pero no todo era ternura. Una mañana, mientras los niños pintaban un mural nuevo, apareció un dron en el cielo. Era pequeño, metálico, silencioso, pero notorio. Voló en círculos, grabó, se fue. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de los niños, con miedo en la voz. Lucía levantó la mirada al cielo. «Eso fue el ojo de quienes quieren ver si seguimos vivos». El abogado confirmó días después. Una empresa privada había contratado estudios aéreos. No solo buscaban minerales, buscaban pruebas de actividad ilegal, formas de justificar una intervención. Quieren armar un expediente para declarar esto zona de interés estratégico, y eso les permitiría expropiar sin juicio. Elías golpeó la mesa. Elena cerró los puños. Lucía, en cambio, se quedó en silencio. Luego se levantó, caminó hasta donde dormía Tiago, lo alzó, lo abrazó. «Entonces les vamos a mostrar que esto no es solo tierra, es hogar». Y nació una nueva idea, una exposición viva, no de muertos, de vida. Durante semanas, organizaron una gran jornada. Cada rincón del pueblo mostró lo que había logrado en esos años. Huertos comunitarios, aulas móviles, talleres de bordado, parteras formadas, jóvenes enseñando en lenguas originarias, ancianos alfabetizados. Grabaron testimonios en video, pintaron nuevos murales, documentaron cada semilla sembrada y cosechada. El día de la exposición llegaron observadores de organismos internacionales. No eran del gobierno, eran maestros, sociólogos, activistas. Y al ver lo que Lucía y su gente habían construido, se quedaron sin palabras. «Esto no es resistencia, es una nueva forma de vivir», dijo uno. Lucía lo corrigió. «No es nueva, es la forma que siempre tuvimos, solo que ahora no la escondemos». Tiago, con su sombrero pequeño, corría entre los pies de todos como guiando la visita. Se reía, caía, se levantaba, y cada vez que lo abrazaban, él decía con voz clara: «Yo soy Tiago del Pedregal», y la gente lloraba, porque en él estaba toda la semilla de futuro que nunca se les permitió imaginar. Esa noche,
La comunidad entera se sentó alrededor del guamúchil. El árbol, ya grande, fuerte, con ramas que daban sombra a más de 20 personas, era testigo de todo. Lucía tomó la palabra. No sé si mañana vendrán con más papeles, con más amenazas, pero sí sé que no estamos solos y que si alguna vez nos arrancan de aquí, nos van a tener que llevar con nuestras historias, nuestros cantos y nuestros hijos. Elías la abrazó por la cintura. Elena le tomó la mano. Doña Cata, desde su mecedora, murmuró: «Este pueblo ya no se cae». Y Tiago, desde el regazo de su madre, dijo dormido: «Aquí me quedo». La madrugada trajo una luna enorme, tan baja que parecía querer meterse entre los techos de palma. El silencio era espeso, interrumpido apenas por los grillos y el susurro del viento que cruzaba los surcos. Pero algo se sentía distinto esa noche, como si la tierra presintiera que una grieta invisible se abría bajo los pies de todos. A las 3 de la mañana estalló un estruendo. No fue trueno, no fue disparo, fue una explosión seca, breve, en el límite norte del Pedregal. Elías se levantó de un salto. Lucía abrazó a Tiago aún dormido. Elena corrió con los ojos abiertos como plato. Los hombres salieron con lámparas. Las mujeres con palos, con rabia, con miedo disfrazado de coraje. Cuando llegaron al sitio, encontraron el viejo depósito de herramientas en ruinas, quemado, vuelto polvo. En una piedra, una palabra pintada con brea: advertencia. El abogado llegó al día siguiente desde el pueblo vecino. «No hay duda», dijo, «fue sabotaje. No quieren tomar el pueblo por la fuerza. Quieren que ustedes se vayan por cansancio». Lucía no lloró, no gritó, solo cerró los ojos. «Entonces ahora les vamos a mostrar que el cansancio no mata la raíz». Elena propuso algo nuevo: documentarlo todo, con cámaras, con cuadernos, con dibujos. Si querían intimidarlos, iban a dejar prueba, no para el gobierno, para el futuro. «Nuestros nietos van a saber que luchamos», dijo, «aunque no quedemos aquí». Lucía empezó a escribir todas las noches, a veces con Tiago dormido en el pecho, a veces con Elías acariciándole la espalda en silencio. Llenaba hojas y hojas con lo que vivían, con lo que resistían, con lo que soñaban. «Estoy dejando huella», decía, «porque no quiero que esta historia muera en mi voz». Los ataques no cesaron. Una cerca cortada, una radio interferida, un pozo contaminado con aceite. Pero cada vez la respuesta era más fuerte. Reparaban, replantaban, reunían. Un día apareció un niño forastero en la escuela. Tenía la ropa sucia, la mirada de animal asustado. No hablaba. Solo entregó una nota que decía: «Mi mamá dice que aquí enseñan a no tener miedo. ¿Puedo quedarme?». Lucía lo abrazó. No preguntó nada más. «Aquí no se pregunta de dónde vienes, solo a dónde quieres llegar». Y ese niño que antes temblaba al oír un trueno, empezó a leer en voz alta, a cantar, a reír. Una tarde, mientras todos estaban en la clase de bordado, llegó una camioneta blanca sin placas. Se detuvo. Bajaron 3 hombres. No dijeron nada, solo observaron, tomaron fotos, sonrieron con desdén y se fueron. Lucía los siguió con la mirada. Luego tomó el altavoz comunitario y dijo algo que ya muchos esperaban: «Si algún día nos arrancan de esta tierra, quiero que sepan que no nos fuimos vencidos. Nos fuimos con la cabeza alta, con el corazón sembrado y con los hijos del Pedregal listos para sembrar en cualquier parte». Esa noche, bajo el guamúchil, el pueblo entero firmó un nuevo pacto. Esta vez no en papel, en voz. «Seguiremos mientras uno de nosotros respire». Y Tiago, con apenas palabras, se levantó en medio del círculo y dijo: «Yo respiro». Las lluvias llegaron con fuerza, como si el cielo quisiera lavar todo lo que dolía. El agua corría por los caminos, por entre las casas de adobe, por las grietas del Pedregal, arrastrando polvo, miedos y también cenizas. Durante días, la escuela cerró, no por rendición, sino porque era momento de proteger los techos, los huertos, los cuadernos. Lucía, con Tiago en brazos, miraba desde la ventana cómo las gotas golpeaban la tierra como tambores antiguos. Doña Cata murmuraba rezos, no por temor, sino por costumbre. Elías reforzaba la entrada con tablas. Elena organizaba grupos para repartir mantas. Pero en medio del agua una noticia llegó como rayo seco. «Van a venir», dijo el abogado, «con orden judicial, esta vez con respaldo del Estado.
para declarar estas tierras como propiedad del gobierno. Quieren desalojarlos legalmente. Lucía lo miró en silencio. Luego bajó la mirada a su hijo que jugaba con un frijol y un cordón. Entonces nos toca elegir, quedarnos y pelear, o irnos y seguir sembrando en otro lado. El pueblo se reunió bajo la lluvia. Nadie se quedó en casa. Nadie se excusó. Lucía se paró frente a todos, no con tono de mando, sino de hermana mayor. Si hoy decidimos quedarnos, debemos saber que puede haber consecuencias. Nos pueden encarcelar, nos pueden herir, pero si nos vamos, ellos ganan. El silencio era espeso. Solo el sonido del agua llenaba el aire. No quiero ver a más niños huyendo. No quiero más madres enterrando historia. Por eso, si me toca caer aquí, que sea por ustedes. Elías dio un paso al frente. Si tú caes, yo me levanto por ti. Luego Elena. Y yo, por todos los que aprendimos a vivir contigo. Doña Cata, con la voz más firme que nunca, dijo: esta tierra también me parió. No me saca nadie si no es la muerte. Entonces, sin discursos, sin firma, sin acta, se tomó la decisión: resistir. Durante los días siguientes, se organizaron como nunca. Alimentos racionados, niños refugiados en casas seguras, hombres y mujeres en rondas, no con armas, sino con palabras, con gritos, con canciones. Los voluntarios grabaron videos, enviaron mensajes, tejieron redes. El día que llegaron los oficiales, no encontraron barricadas. Encontraron un pueblo entero, en fila, frente a la escuela. Mujeres con sus hijos, hombres con sus herramientas, ancianos con bastones. Y al centro Lucía, con Tiago en brazos y una libreta en la otra mano. Aquí no van a encontrar terroristas, ni ladrones, ni invasores. Van a encontrar memoria, y si la destruyen, van a ser en otro lado. El comandante leyó la orden. Su voz temblaba. No eran militares, eran burócratas, pero sabían que un paso mal dado, y el mundo los vería como verdugos de campesinos. Lucía se acercó, le extendió el cuaderno de su padre. Aquí está la historia, léala, y luego dígame si tiene corazón para firmar esa orden. El hombre no la tomó, bajó la cabeza, dio la vuelta, y se fueron. Por esa vez, Lucía no celebró, solo lloró en silencio, porque sabía que esa fue solo una batalla, y que la guerra por el alma del Pedregal aún no había terminado. Después del intento de desalojo, algo cambió, no afuera, adentro. La gente empezó a caminar diferente, con la espalda más recta, con los ojos más abiertos. Ya no eran los mismos campesinos que un día vivieron con miedo. Ahora eran guardianes de una historia, y eso no lo derrumba ni un decreto. Lucía, sin embargo, comenzó a sentirse extrañamente ausente, no por cansancio físico, era otra cosa, una nostalgia que le arañaba el alma, como si intuyera que el ciclo estaba por cerrarse. Caminaba por la escuela y veía a los niños como si fueran recuerdos de un futuro que aún no pasaba. ¿Estás bien?, le preguntó Elena una mañana. Siento que algo viene, algo grande, y no sé si es bueno o malo. Elías, cada vez más cerca, se lo notaba en la mirada. Ella no se lo decía, pero él lo sentía. Lucía estaba despidiéndose sin decirlo, no porque quisiera irse, porque sabía que algunos destinos se cumplen sin preguntar. Una noche, sentada frente al altar de piedra, le escribió una carta a Tiago, no como testamento, como semilla. Si algún día no estoy, mi amor, no llores por mí. Llora por los que aún no se atreven a alzar la voz. Y luego enséñales lo que aquí aprendiste, que ser mestizo, campesino o hijo de nadie es tener una historia más larga que los apellidos de los poderosos. Guardó la carta en una caja de madera, junto al diario de su padre, el rebozo de su madre y una foto de la primera aula. Esa misma semana, llegó una delegación de maestros rurales desde Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Querían ver con sus propios ojos lo que habían oído. Lucía los recibió con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. No vengan a aprender de mí, les dijo. Vengan a ver cómo se enseña desde el amor y la verdad. Uno de ellos, un hombre mayor con bastón, le dijo: yo caminé 3 días para verla, porque usted me devolvió las ganas de enseñar. Lucía sonrió. Entonces ya valió la pena todo. Los visitantes tomaron apuntes, cantaron con los niños, compartieron historias junto al fogón, y antes de irse, uno de ellos propuso: hagamos una red, una unión de escuelas libres, que esta semilla se multiplique. Así nació el nombre
red de escuelas del barro y la memoria. No tenía oficinas, no tenía fondos, tenía algo mejor, verdad compartida. Pero la amenaza, aunque debilitada, aún respiraba. Una madrugada un grupo de hombres armados irrumpió en un rancho cercano. No mataron, no robaron, solo dejaron un mensaje. Aún podemos, no nos olviden. Lucía lo leyó, luego alzó a Tiago y le susurró: nos recuerdan porque ya les dolimos. Y esa tarde escribió otro manifiesto, el último, esta vez dirigido al pueblo mismo. Si algún día me caigo, sigan. Si me callan, griten. Si me borran, réstenme con letra viva, porque yo no soy la voz. Yo soy apenas el eco de una verdad que siempre estuvo aquí. Lo colgó en la entrada de la escuela, y bajo él escribió: aquí vivió Lucía Cata Alcázar, mujer de barro, semilla de pueblo, hija de todos. La mañana en que Lucía no se levantó para dar clase, el silencio fue diferente. No era un silencio de sueño ni de calma, era un hueco, un eco raro que se metía por las rendijas de las ventanas, como si la casa entera supiera que algo no andaba bien. Elías fue el primero en notarlo. Tiago lloraba bajito, como si también lo sintiera. Lucía yacía en la cama con la piel húmeda, la frente ardiente y los labios secos. Respiraba, pero con dificultad. Doña Cata corrió por las hierbas, Elena por el médico rural, pero al llegar, el diagnóstico fue claro: infección interna, avanzada, silenciosa. Hace semanas que esto estaba en su cuerpo, dijo el médico. No quiso decir nada. Elías apretó los puños. No contra nadie, contra la impotencia, contra el destino. Lucía, al despertar, apenas pudo hablar, pero sus ojos seguían brillando. No llores, le dijo a Elías con voz de hilo. No es el final, es solo el cambio de guardia. Elena lloraba sin pudor. Doña Cata le daba aire con un abanico y le susurraba cantos antiguos, de esos que se usan cuando una hija se va demasiado pronto. ¿Y Tiago?, preguntó Lucía con un temblor. Está bien, le respondió Elías. Está contigo y con todos. Lucía pidió ver a su hijo. Lo colocaron sobre su pecho. Ella le acarició la cabeza con ternura infinita. Mi amor, tú vas a decir lo que yo ya no pueda. Vas a escribir lo que aún falta. Y vas a querer sin pedir permiso. Esa noche, el pueblo entero encendió velas. Nadie durmió, nadie cocinó. Solo esperaron, porque sabían, porque sentían. Al amanecer, Lucía Cata Alcázar dejó de respirar, pero no murió. Se volvió viento, se volvió canto, se volvió raíz. Elías no gritó, solo la abrazó hasta que el cuerpo se enfrió. Elena tomó a Tiago en brazos con un dolor tan hondo que dolía en todos. Doña Cata se quedó sentada junto a ella, como si aún le peinara el alma. Y al salir el sol, todo el pueblo ya sabía, y se escuchó una sola voz, como eco multiplicado. Lucía no ha muerto, Lucía floreció, y esa misma mañana, bajo el guamúchil, la enterraron, sin ataúd, solo envuelta en el rebozo de su madre, con el diario de su padre al lado, con flores, cartas, dibujos, y sobre su tumba, una piedra grande con una frase que ahora todos repetían: aquí descansa quien nunca descansó. Aquí vive quien nunca se fue. Después de la partida de Lucía, el Pedregal no se vino abajo. Al contrario, algo se alzó. No era tristeza, era una especie de fuerza silenciosa, de esas que solo nacen cuando alguien deja un vacío imposible, y aún así, todo sigue. Elías ya no hablaba mucho, pero trabajaba el doble, reparaba cercas, cuidaba a Tiago, enseñaba a los más pequeños cómo arar sin dañar la raíz. Su dolor era como su amor, callado, profundo, constante. Cada noche se sentaba frente a la tumba de Lucía y le leía en voz alta las cartas que llegaban de otros pueblos, las que decían: gracias, Lucía, por mostrarnos que no estamos solos. Elena tomó la dirección de la escuela, cambió el nombre. Ahora se llamaba Escuela Libre Lucía del Pedregal. La primera clase tras el luto fue dura, pero al pararse frente al pizarrón, con la voz quebrada dijo: hoy vamos a escribir el nombre de quien nos enseñó a tener voz, y cada letra es una promesa. Los niños escribieron lento, algunos lloraron, otros no entendían del todo, pero todos sabían que algo sagrado estaba pasando. Tiago crecía, ya caminaba con pasos decididos. Iba al altar cada mañana,
dejaba piedritas sobre la tumba de su madre y murmuraba cosas que nadie entendía, como si hablara con ella, como si ella respondiera. «Le está contando sus sueños», decía doña Cata, «y ella le está diciendo por dónde andar». Los jóvenes de la red de escuelas del barrio comenzaron a llegar más seguido. Traían libros, instrumentos, médicos. Algunos querían quedarse, otros querían llevar el ejemplo a otros rincones. «Esto ya no es solo una historia», decían, «es un movimiento». Se organizó el primer encuentro de comunidades por la memoria. Gente llegó a pie, en burros, en bicicletas, desde lejos, desde la selva, desde el monte, y al llegar al Pedregal, lo primero que hacían era acercarse a la tumba, tocarla, llorar, agradecer. Una tarde, Elías encontró a Tiago escarbando junto al altar. Con una rama trazaba figuras en el suelo. «¿Qué haces, hijo?» «Estoy dibujando la escuela que quiero cuando sea grande», dijo el niño. «Va a tener muchas ventanas para que entre el viento y mi mamá». Elías no respondió, solo lo abrazó con fuerza. Esa noche, Elena propuso algo que se volvió ley. Cada año en esta fecha vamos a celebrar el Día de la Semilla Viva, en honor a Lucía, pero también en honor a todo lo que no pudieron matar. Y así se hizo. Cantaron, sembraron árboles, contaron historias, y al final todos se sentaron bajo el guamúchil, ya más viejo, más alto, con ramas que ya tocaban el techo de la escuela, y en medio de ese círculo de vida, Tiago, con voz firme y clara, dijo: «Mi mamá no se fue, solo se volvió tierra, y por eso estamos creciendo». Pasaron los años como pasan los ríos, silenciosos, constantes, llevando y trayendo memoria. Tiago creció entre historias, cosechas, libros que aún olían a barro. No era un niño cualquiera, era el hijo del Pedregal, el que todos cuidaban, el que todos escuchaban, porque en su forma de mirar había algo que recordaba a Lucía, algo que no se enseñaba, se heredaba. A los 10 años ya enseñaba a leer a los más pequeños. A los 12 escribió su primer poema, «Mi madre es raíz que nunca duerme». A los 15 viajó por primera vez. Fue invitado a contar la historia del Pedregal en una escuela lejana. No llevó presentación, ni fotos. Solo un cuaderno, su voz y una verdad. «Yo no vengo a hablar de dolor. Vengo a hablar de cómo se hace justicia con las manos sucias de tierra». Cuando regresó, fue recibido como se reciben los que llevan buenas nuevas. Elías, con los ojos húmedos. Elena, con el corazón repleto. Y doña Cata ya con el cuerpo frágil, pero con la misma fuerza en la voz. «Ya eres hombre, Tiago, pero sigues siendo promesa». Ese año se construyó una biblioteca. No la dirigía el gobierno, la dirigía el pueblo, con libros donados, escritos a mano, traídos por quienes cruzaban cerros para leer lo que no encontraban en ninguna parte. La biblioteca se llamó Casa de la Voz de Lucía. En la entrada, una placa decía: «Aquí se escucha lo que no quisieron que supiéramos». Elías envejecía en paz, cultivaba, amaba, recordaba. Cada tarde caminaba con Tiago hasta la tumba de Lucía. Allí, ambos hablaban en voz baja, a veces en silencio, a veces con cuentos, a veces con preguntas. «¿Crees que nos ve?», preguntaba Tiago. «No nos ve, nos habita», respondía Elías. El día que doña Cata partió, el pueblo entero la acompañó cantando coplas. Fue enterrada junto a Lucía, porque así lo pidió, porque dijo: «2 madres juntas hacen mejor sombra». Y el día que Tiago cumplió 18 bajo el guamúchil, pidió la palabra: «Hoy dejo de ser niño, pero no dejo de ser hijo, no solo de Lucía, de ustedes, del Pedregal. Por eso hoy me comprometo, esta escuela nunca cerrará, esta historia nunca será callada, esta tierra nunca será vendida». Los aplausos no fueron ruidosos, fueron hondos, como cuando se asiente con el alma. Y esa noche, bajo la luna, Tiago escribió en el diario de su madre: «Sigo aquí, mamá. Cada palabra tuya sigue latiendo. Y si algún día intentan borrarnos de nuevo, yo seré tu voz». Y así, entre generaciones, el Pedregal floreció, no como utopía, como justicia sembrada a mano, como amor que no pide permiso, como historia que, aún en el barro, nunca se olvida.